Nuestra historia comienza mostrándonos un cartel de advertencia que dice claramente zona militarizada, entrada estrictamente prohibida, pero dentro un hombre, Jan, nuestro protagonista, está pescando solo, lamentándose por su apretada condición financiera. La captura de todo el día es solo una pequeña rana, que salta aquí y allá en su cubeta. A sus 32 años, desempleado, Jan se resigna a otro día de fracaso, dispuesto a regresar a casa con las manos vacías. Sin embargo, justo cuando está a punto de rendirse, su flotador de pesca de repente se hunde en el agua, pero no era su línea. Desde las profundidades emerge un enorme y musculoso hombre, que persigue un pez gigante. Jan queda en shock, observando con los ojos muy abiertos aquella escena. De pronto, varios matones vestidos con trajes descienden al agua con redes, intentando atrapar al pez para su líder. El jefe los observa desde la orilla, ve a Jan y lo mira con sospecha. Apunta hacia él con furia y le pregunta cómo se atreve a entrar en una zona restringida. El silencio de Jan solo alimenta su ira, pierde la paciencia y grita. Entonces nuestro protagonista responde con una devastadora patada ascendente que impacta directamente en la mandíbula del matón. Su cabello largo vuela en el aire, su puñetazo hace temblar el agua. El matón cae al suelo, inconsciente, mientras Jan continúa golpeándolo sin detenerse. Los demás matones se quedan paralizados, incrédulos ante aquel giro repentino. Se reagrupan gritando amenazas, pero el luchador los ignora con una expresión fría. Su gorra vuela. Su mirada intensa parece decir: arruinaste mi día, solo quería atrapar algún pez. La escena cambia. En un tranquilo lago, un hombre viejo está pescando, acompañado de un joven que lo observa. Pero el caos no se detiene ahí. Los matones vuelan por el aire, uno tras otro, derrotados por un solo hombre. El luchador, de pie, victorioso, fija su mirada en el anciano y le pregunta: ¿todos esos eran tus hombres? De repente, un hombre con traje entra en escena con una poderosa patada. Este se presenta con voz firme: Choi, jefe de seguridad del grupo Taijin. Pero Jan no está impresionado y lanza un contraataque brutal. De un solo golpe envía por los aires al jefe de seguridad. El flashback alcanza su clímax. El luchador mira al anciano y pregunta con calma: ¿vas a ser mi siguiente oponente? El hombre viejo, en cambio, calma la tensión. Saca una botella de licor de 30 años y la ofrece con una sonrisa. Jan deja escapar una pequeña risa, impresionado, y acepta la bebida. El sol se pone lentamente detrás del lago, y el flashback termina en paz. En el presente, Jan observa a los matones derrotados y recuerda las memorias de aquel día. El sabor de la bebida, las palabras del hombre viejo. Él le había dicho claramente: no tienes dinero, ni prometida, ni casa. El orgullo del luchador se quebró ante esa verdad directa. El anciano le sugirió que con tanta fuerza podría conseguir un trabajo respetable. Pero Jan, con tono frío, respondió: en este mundo todo funciona solo con dinero. Para un peleador pobre no hay lugar. Toma una larga calada de su cigarrillo. En sus ojos solo hay frustración y cinismo. Recuerda sus días jóvenes, cuando creía que solo el poder bruto lo llevaría a la cima. Pero la realidad lo derribó. El mundo pertenecía a los ricos y poderosos. Grita con rabia: solo necesito una oportunidad. Mi fuerza es suficiente para ganar todo. El hombre viejo sonríe con una mueca y pregunta: ¿realmente crees que eres invencible? Jan responde con total confianza: sí, solo confía. El anciano le pregunta su nombre, y él, orgulloso, dice: Jan, recuérdalo. El hombre viejo lo invita al festival del grupo Taijin, una verdadera prueba de fuerza. Con un apretón de manos sellan el trato, y el anciano le dice: si tienes agallas, puedes tener al mundo entero en tu puño. Pero ese viejo no era un hombre cualquiera, era Jin, el jefe del mayor grupo subterráneo de Corea, Taijin. Su voz grave deja clara su filosofía: este mundo es solo para los fuertes, los débiles son aplastados. Así comenzó una nueva era oscura, donde solo los puños gobernaban, y en ese mundo se alzaba Jin Yong-yuan, conocido como el rey de los desempleados, el legendario jefe de la organización Taijin. En el inframundo su nombre y su emblema tenían tanto peso que, al mencionarlo, todos guardaban silencio. En el presente, las autoridades creen que él fue el único hombre capaz de mantener el orden en el submundo, pero de repente un titular de periódico sacude todo el equilibrio: el viejo presidente ha muerto. El superintendente senior Kim entiende de inmediato que ahora cada matón ambicioso saldrá de la oscuridad para iniciar una guerra abierta. En un edificio de oficinas de gran altura se convoca una reunión de emergencia. Los protectores de la ciudad están de pie, preparados para la inminente tormenta. El superintendente insiste con fuerza:
Debemos aplastar a las facciones antes de que siembren el caos. Pero un oficial veterano advierte: si aplicamos una represión demasiado dura, todo el país caerá en un caos aún mayor. El superintendente, furioso, aprieta el puño y grita: ¿entonces quieres que toda la nación se destruya? En la sala, una autoridad superior escucha en silencio. Es Han, el comisionado general de la Agencia Nacional de Policía. La historia retrocede 40 años atrás. Un edificio en llamas, cuerpos de camaradas caídos esparcidos por el suelo. Solo un oficial sigue con vida. Han, de pie entre las ruinas, dispuesto a luchar aunque el dolor lo consuma. Frente a él, una multitud de despiadados gánsteres. Su líder, con una sonrisa sádica, se prepara para dar el golpe final. Pero de repente, una figura delgada, vestida con una camisa roja, aparece. Pregunta con calma: ¿aún puedes pelear? Y enseguida declara: ningún policía podría sobrevivir a esto. Ahora lo veré por mí mismo. Ese misterioso hombre no es otro que el joven Jin. Los gánsteres quedan paralizados y al instante siguiente el puñetazo de Jin impacta con tal fuerza que el rostro del oponente se desintegra. Otro matón es levantado y estrellado contra el suelo de concreto. Los ojos de Jin arden como fuego, prometiendo que esa batalla terminará allí y ahora. Golpes que quiebran huesos, embestidas brutales. En cuestión de segundos, toda la banda queda destruida. El arma del líder cae, apuntando a su propio rostro. Ante todos, el hombre conocido como el luchador de los cielos se alza como un monumento a la fuerza absoluta. Fin del flashback. Un close-up muestra el puño que acabó con aquella guerra. Volvemos al presente. El comisionado Han aprieta el puño y, alimentado por ese recuerdo, golpea la mesa de la conferencia con tal potencia que la parte en dos. Los oficiales quedan atónitos. Han ruge: protegeremos a los civiles, cueste lo que cueste. En sus ojos brilla una determinación inquebrantable. El superintendente replica: ¿y de qué servirá solo una redada? Otro líder volverá a surgir. Todo esto es un ciclo feudal. Han mira en silencio el horizonte de la ciudad y murmura: donde hay oscuridad, también habrá luz. Y ahora solo eliminaremos a quienes tengan el valor de salir a la luz. Luego anuncia: se activa el Plan B de la Agencia Nacional de Policía. Toda la fuerza se pone de pie y saluda al unísono. En la sala vacía, la mesa rota queda como símbolo de su nueva determinación. Han enciende un cigarrillo. Su rostro, lleno de cicatrices, es testimonio de una carrera brutal. Mira hacia la ciudad y recuerda a su viejo rival, Jin. A pesar de ser un criminal, Han reconoce que su poder e influencia eran innegables. Sabe que, incluso después de muerto, ese hombre habrá dejado algo preparado. Ese pensamiento despierta en Han una extraña emoción. La escena cambia. Una imponente construcción tradicional, bajo un cielo despejado. Es el funeral de Jin. En el corazón de Gangnam, Seúl, una multitud vestida de negro se congrega. Figuras poderosas del inframundo están presentes para rendir su último respeto al difunto jefe. Dentro, un altar ceremonial está decorado con solemnidad, y en el centro destaca un gran retrato del fallecido presidente. Un doliente coloca lentamente un crisantemo blanco frente al retrato. Los hombres de traje negro se inclinan profundamente, rindiendo su homenaje tradicional al rey caído. De pronto el silencio se rompe con pasos firmes y decididos. Un recién llegado se inclina con profundo respeto. Saluda y reporta su presencia. En su solapa brilla una insignia dorada, señal clara de su alto rango. Mientras tanto, los altos mandos de la organización observan la ceremonia desde lejos. En sus ojos se refleja una verdad. El vacío de poder está a punto de convertirse en una tormenta de ambición. Uno de los hombres poderosos esboza una leve sonrisa, como si el momento que había estado esperando por fin hubiera llegado. Todas las miradas se dirigen al salón principal, el lugar donde se decidirá el futuro del inframundo. Cientos de fieles seguidores se reúnen esperando ver quién escribirá el próximo capítulo. Entonces aparece Sam, el ejecutivo más leal del difunto presidente. Se dirige a la multitud, expresa gratitud en nombre del jefe y se prepara para leer sus últimas palabras. Sam dice: la fuerza no proviene de la sangre. En ese momento una figura sombría representa el linaje y desaparece en las sombras. Luego, Sam declara que el rango también carece de significado. Ni la afiliación ni el origen importan. Su voz resuena por todo el salón. Todos los distinguidos invitados se han reunido aquí para rendir homenaje al gran maestro y presidente. Todos esos títulos externos y conexiones son solo una fachada. La verdadera fuerza proviene del poder puro. Entonces, con un tono dramático, levanta una placa de madera y revela la filosofía definitiva del presidente. Los fuertes no siempre ganan. Quien gana es el verdaderamente fuerte.
Golpea el suelo con tanta fuerza que todo el salón retumba. Su ejemplo salvaje y su voz poderosa electrifican a la multitud. La victoria es la verdadera fuerza. Si quieres ganar, debes aplastar a tus oponentes. Solo quien llegue a la cima se convertirá en el nuevo líder de la organización Teijin. Con eso, anuncia: el Festival de los Guerreros ha comenzado. El salón entero estalla en euforia. Miles de puños se alzan al aire, llenos de ambición y emoción. La escena cambia. En un callejón deteriorado, un hombre desconocido está sentado, furioso, preguntándose por qué su pedido de comida tarda tanto. Con un cigarrillo apretado entre los dientes, su frustración es evidente. De repente, la puerta de su apartamento se abre con fuerza. En el umbral, un hombre con un traje impecable, imponente, claramente un invitado no deseado. Con voz calmada, pero autoritaria, lo llama por su nombre completo, Jan. Luego le entrega una invitación formal, sellada con cera. El Festival de los Guerreros. Jan, de 32 años, desempleado, se queda paralizado, mirándolo fijamente, sin comprender qué está ocurriendo. La escena cambia otra vez. Una parada de autobús tranquila, con el sol poniéndose en el horizonte. En el fondo, una voz explica las reglas del festival. Regla número 1. Solo quien posea una invitación y llegue al destino podrá entrar. Los ojos de Jan brillan con una determinación aguda. Un autobús solitario se detiene. La puerta se abre lentamente. A simple vista parece normal, pero el ambiente se siente distinto. El interior oscuro y desierto genera desconfianza. El conductor, enmascarado, lo observa con ojos amenazantes y le hace un gesto. «Sube». Jan lanza su cigarrillo y con aire desafiante sube al autobús. Su mirada fría desafía la actitud irrespetuosa del conductor. Apenas da unos pasos, se escucha el chapoteo de un líquido oscuro y viscoso bajo sus botas. Su vista se dirige hacia adelante, y lo que ve es puro caos. Cuerpos derrotados, esparcidos por todo el bus, y al fondo un hombre formidable, sentado con los brazos cruzados. Su rostro gélido lo dice todo. Ya ha derrotado a todos los pasajeros. Las miradas de Jan y el hombre se cruzan. Este será su primer oponente. La voz del conductor resuena. La primera prueba comienza oficialmente. Jan frunce el ceño. ¿Qué dijiste? Pero antes de que pueda reaccionar, el atacante se lanza con un cuchillo. Jan responde con una patada veloz y poderosa que lo lanza hacia atrás. Con una sonrisa burlona, dice: «¡Qué idiota, venir a atacarme a mí!». El atacante se reincorpora, empuñando el cuchillo con precisión mortal, dispuesto a dar el golpe final. Pero de pronto todo cambia. El atacante sale volando por los aires. Los ojos de Jan permanecen fríos e impenetrables. Con la manga de su chaqueta ha atrapado la hoja entrante. El autobús se sacude con una onda de choque masiva, como si alguien hubiera desatado un contraataque brutal. Mientras tanto, en otro lugar, un organizador elegantemente vestido informa a su equipo: «El autobús final ha llegado. Prepárense todos». Sus ojos permanecen fijos en las transmisiones de los eventos, con una expresión estoica pero intrigada. A medida que se revela la verdad, descubren que el atacante derrotado no es un cualquiera, sino el infame Suyok, el espíritu maligno de Goizar. Los organizadores quedan atónitos. Un hombre tan peligroso participando en el torneo, claramente un contendiente de primera categoría. El autobús chirría al detenerse en su destino final. Una comitiva de recepción espera frente a él. Desde arriba, hombres trajeados se acercan lentamente al vehículo inmóvil. De repente, las puertas se abren con fuerza y cuerpos inconscientes caen uno tras otro al suelo. Entre los escombros, una sola figura emerge. Los ojos de los organizadores se abren de par en par, incrédulos. Es Suyok, su mejor contendiente, ahora completamente derrotado. Y frente a él, de pie, está Jan. El organizador lo mira temblando, pero nuestro protagonista, sin inmutarse, lo aparta de un empujón y despeja su camino. Su mirada gélida se fija en el líder de los organizadores. Con calma declara: «He llegado, tal como lo prometí». Con una sonrisa confiada, muestra su invitación manchada de sangre y pregunta con tono casual: «Llegué a tiempo». Luego lanza la invitación, que el organizador atrapa con precisión perfecta. Jan suspira mientras se coloca la chaqueta, como si aquella brutal pelea hubiera sido solo una molestia más. Al abrocharse el abrigo, todo su porte se vuelve sereno, pero imparable. Avanza con paso firme, dejando atrás a los organizadores atónitos. Frente a él se alzan unas enormes puertas ornamentadas, la entrada oficial a los terrenos del festival. Dentro ya lo espera una multitud de guerreros peligrosos, todos observándose unos a otros con tensión. Entre ellos destaca otra figura, un hombre de cabello rojo, Jan.
Su mirada salvaje recorre aquella asamblea brutal, con un deleite casi maníaco. La escena cambia repentinamente a un flashback, 15 minutos antes, cuando el autobús de Jan ni siquiera había llegado. En medio del combate, Jan, en su batalla de deseos, se lanza por el aire y hace girar su pierna en un golpe veloz. Su oponente, desesperado, contraataca con una estocada afilada, pero sorprendentemente el hombre pelirrojo detiene la hoja con su mano desnuda. Su agarre es tan fuerte que el arma queda completamente neutralizada. El adversario grita de dolor. La incredulidad se refleja en su rostro, pero Jan se mantiene impasible. Con un giro usa el arma como palanca y en un golpe brutal golpea el mango del cuchillo contra el pecho de Jan, haciéndolo gemir de dolor. Lleno de ira, Jan arranca un pedazo de su traje y lo envuelve en su brazo, improvisando un arma. Su siguiente patada es devastadora. El oponente sale volando y choca violentamente contra la pared trasera del autobús. Apenas respirando, el derrotado lo mira, incrédulo, y se pregunta: ¿quién es este monstruo? Pero Jan solo se burla de la torpe técnica de su rival, pues no ve en él ninguna debilidad real. El enemigo, reuniendo su última fuerza, entra en modo berserker. Sus ojos se tornan de un rojo sangriento, empuña 2 cuchillos y se lanza al ataque con locura asesina. Su intención de matar se manifiesta como una gigantesca calavera espectral. Jan sonríe con emoción. Finalmente, un oponente digno. Sin temor, enfrenta el doble ataque de cuchillas y con un movimiento decisivo toma el control total del combate. Pero la historia no termina ahí. Ni Suyok ni Jan podían imaginar el evento inesperado que estaba por ocurrir. Sus peleas se detienen abruptamente cuando el autobús da una vuelta cerrada y repentina. El sacudón hace que todos los combatientes caigan por todos lados, convirtiendo el vehículo en un completo caos. Entre la confusión, una mano se aferra con fuerza a un tubo, transformando el peligro en oportunidad. Jan demuestra un equilibrio increíble. Usa el movimiento del bus para preparar un contraataque demoledor. Se impulsa hacia adelante y lanza una patada brutal, conectando con precisión sobre su enemigo desequilibrado. El rostro de Suyok se retuerce de dolor. Sus ojos se abren de par en par por el impacto. La fuerza del golpe lo lanza rodando por todo el bus hasta estrellarse violentamente contra el suelo. Jan queda de pie, único vencedor, rodeado por las secuelas de su combate unilateral. Aprieta el puño y observa fríamente a los derrotados. Su adversario desde el suelo solo puede ver su figura imponente, el hombre que lo ha destruido completamente. El oponente, humillado y suplicando piedad, es ignorado por Jan. Los músculos de su espalda se tensan. Prepara su ataque final. Salta al aire y cae con toda su fuerza, ejecutando un movimiento de remate despiadado. En un instante la pelea termina. El enemigo queda pegado al suelo. Jan permanece erguido, el puño suspendido en el aire, símbolo absoluto de victoria. Lanza una sonrisa al derrotado. Su rostro muestra una leve diversión, como si hubiera disfrutado plenamente de esa victoria aplastante. En ese momento el conductor del bus lo observa con asombro, sin comprender quién es ese hombre. Ahora Jan dirige la mirada hacia el Festival de los Guerreros, donde la verdadera emoción lo espera. Al bajar del bus, todos los luchadores clavan sus ojos en él. Entre ellos, un hombre con una cicatriz prominente lo mira con desdén y cansancio. Jan siente una ola de decepción, todos le parecen débiles. Su actitud arrogante provoca a uno de los luchadores, que enfurecido avanza para desafiarlo. Lleno de rabia, el retador se lanza sobre él, pero de repente una nueva figura llega y con total calma lo abofetea con tal fuerza que lo lanza fuera del camino. El caído, retorciéndose de dolor, se pregunta quién lo interrumpió. Frente a él se alza un gigante con traje, nada menos que Juan, el temido jefe del clan Baekdu, del sindicato criminal de Busan. Su mirada fría hace callar al retador, que comienza a temblar. Juan se burla, diciendo que eso ni siquiera fue un calentamiento. Luego fija su vista en Jan, el alborotador, y le dice que su reputación local no significa nada aquí. Lo toma del cabello y en tono despectivo le aconseja que piense en su familia. «Vete a casa», dice con arrogancia. Jan queda atónito, la humillación lo llena de furia, sus ojos arden con desafío. Con un movimiento de mano, lanza una burla hacia Juan. El jefe criminal pierde la paciencia y aprieta el puño con furia, dispuesto a pelear. Pero entonces, una figura calva detiene su muñeca con calma. Es Gu Bung, el formidable líder de las fuerzas especiales personales del grupo Taiyun. Juan se ve obligado a retroceder, pero antes de irse le advierte a Jan: «La próxima vez te derrotaré yo mismo». Jan sonríe con decepción, lamentando que la diversión haya terminado tan pronto. Sin embargo, su atención se centra ahora en Gu Bung, su próximo oponente potencial. De repente, el sonido de un helicóptero cambia el ambiente. Desde el cielo se observa una enorme multitud de figuras del inframundo reunidas para el festival. El piloto, sorprendido por la magnitud, apenas puede creerlo. Dentro del helicóptero, una figura enmascarada observa desde arriba y suelta una risa desdeñosa. Aquella reunión apenas le parece digna de su atención. Entonces, un zapato blanco impecable
pisa el borde de la aeronave, señal de una llegada dramática. La música se intensifica, un hombre gigantesco salta del helicóptero y desciende hacia la multitud. Cae justo en el centro del claro, donde cientos de combatientes ya están reunidos. Desde el suelo, su caída parece un meteorito impactando la tierra. Aterriza con una fuerza catastrófica, el suelo se agrieta bajo su puño. Una poderosa onda expansiva barre a los guerreros, lanzándolos por los aires. Incluso los más arrogantes quedan estupefactos ante tal demostración de fuerza. Entre el polvo, una silueta se alza, símbolo de autoridad absoluta. Es Il-sung, el oficial superior de la organización Taiyun. Solo su presencia silencia a toda la multitud. Il-sung comienza su discurso. Anuncia que el festival es en honor al antiguo presidente y que el premio final será todo el patrimonio del Taiyun. El torneo estará dividido en 4 actos y el primero tendrá lugar en los terrenos privados de la montaña Ilbol. Las reglas del primer acto son brutalmente simples. Entra en la montaña y no salgas. Si lo haces, quedarás eliminado al instante. Solo 200 luchadores podrán participar y el acto terminará cuando queden solo 20. Se permiten cuchillos, armas contundentes y habilidades de combate personal, pero quien use armas de fuego, explosivos o veneno será ejecutado en el acto. Il-sung deja claro que su autoridad es absoluta. Todas las decisiones finales serán suyas. Entonces, un luchador furioso interrumpe su discurso, lo acusa de que todo el evento está arreglado, una farsa para que uno de los 5 hijos del presidente herede el control. El rostro sereno de Il-sung se quiebra, sus ojos se abren en shock y luego se transforman en una mirada helada. El rebelde continúa llamando al festival un juego corrupto y apunta directamente a Il-sung, pero antes de que termine su frase, Il-sung se mueve con velocidad relámpago y le da una patada devastadora en el abdomen. El retador retrocede aturdido, sin siquiera haber visto venir el golpe. La furia pura arde en los ojos de Il-sung. Le agarra del cuello y ruge. ¿Cómo te atreves a insultar las últimas voluntades del presidente siendo tan débil? Proclama que sus reglas son absolutas y que quien las desafíe no tendrá excepción. Entonces aplasta brutalmente la cabeza del disidente contra el suelo, dejando un mensaje aterrador para todos. De pie sobre el cuerpo destrozado, Il-sung declara: en este festival todos son iguales, solo sus puños decidirán su valor. Da una última advertencia: quien sea un cobarde, que se retire ahora, y usa al caído como una advertencia sombría. Finalmente ruge desafiando: si hay un verdadero guerrero entre ustedes, que dé un paso al frente y reclame el trono vacío de Taiyun. Sus palabras encienden al público. Los luchadores arden en ambición y se preparan para la batalla. Una sonrisa depredadora se dibuja en el rostro de Il-sung. Disfruta del caos que ha desatado. Con su orden final, las enormes puertas de la montaña se abren y los guerreros corren hacia el terreno mortal. En ese instante, Jan observa la estampida y decide que es su momento de actuar. Con una sonrisa decidida, avanza al frente, listo para luchar hasta alcanzar la cima del mundo. Cuando cae la noche, en la oscuridad de la montaña, se desliza una serpiente gigantesca, moviéndose entre el bosque sombrío y amenazante. Del otro lado, Jan está sentado con total tranquilidad, en un estado completamente relajado. Expresa su aburrimiento, todavía no ocurre ninguna acción. Sin preocuparse, atrapa con la mano una serpiente que pasaba cerca y se pregunta: ¿cuándo empezará la verdadera competencia? Piensa en un gran banquete, pero se da cuenta de que en este llamado festival no hay ni rastro de comida. Hambriento, observa con atención a la serpiente y murmura: veamos si es segura o comestible. 2 concursantes ocultos lo observan desde la distancia. Desconcertados, se preguntan qué le pasa. Les sorprende que actúe con tanta despreocupación en un entorno tan peligroso. Uno dice: va, acabémoslo de una vez, pero el otro lo interrumpe: déjalo, no vale la pena, es un tipo sin importancia. Entonces ambos desvían la mirada hacia una presencia inquietante, alguien que medita sobre una roca. La verdadera amenaza aparece: un hombre de cuerpo monstruoso, con una sonrisa fría y depredadora en el rostro. Uno de los luchadores aprieta con fuerza su cuchillo. Su instinto le grita que ese hombre no es un oponente común, es una amenaza suprema. El encapuchado permanece inmóvil, pero su poder inmenso se extiende por todo el bosque. En ese momento, una bengala brilla en el cielo nocturno, la señal de que el sangriento primer acto ha comenzado oficialmente. Los 2 combatientes deciden atacar juntos y eliminar primero al objetivo más peligroso. Pero sin levantarse siquiera, el monstruoso encapuchado bloquea ambos ataques de cuchillo con total facilidad. Los atacantes caen hacia atrás, atónitos. No pueden creer que su emboscada haya sido neutralizada tan fácilmente. Antes de que puedan recuperarse, el hombre monstruoso se lanza con una velocidad inhumana. En un instante cierra la distancia y golpea brutalmente a uno de ellos, estrellándolo contra un árbol. El impacto resuena por todo su cuerpo. La fuerza pura del golpe deja al hombre suspendido en el aire, fuera de combate. Su compañero cae al suelo jadeando, con dificultad para respirar. El encapuchado se alza sobre él como una torre, su silueta recortada contra la luna llena, símbolo de poder absoluto. Reflexiona con desdén:
Esperaba enfrentarme a los grandes jefes de Corea, pero solo hay delincuentes callejeros. Aprieta su puño ensangrentado y sonríe con confianza, convencido de que conquistar a Tajín será mucho más fácil de lo que pensaba. El luchador derrotado intenta rendirse desesperadamente. Por favor, perdóname, pero su súplica es completamente ignorada. El encapuchado avanza para dar el golpe final. Retrae el puño, del que emana un poder destructivo, abrumador. Su rostro se deforma en una sonrisa escalofriante. Disfruta el puro éxtasis del combate. Luego descarga el golpe final, brutal y definitivo. El segundo atacante sale volando hacia la maleza. Al presenciar ese poder abrumador, Yan finalmente se entusiasma. Se levanta emocionado. Siente que al fin ha llegado el elemento primitivo que faltaba en esta competencia. Piensa, un verdadero festival solo existe cuando lo apuestas todo, riqueza, fama y el premio definitivo. Mira al monstruoso guerrero y en silencio le pregunta, ¿tú también sientes esta emoción? El enorme luchador, un antiguo campeón temido, le lanza una provocación helada. Ven, pelea. Yan lanza una mirada al oponente derrotado y luego fija los ojos en su nuevo rival. Una amplia sonrisa de confianza cruza su rostro. Acepta el desafío sin dudar. Se puede ver en su expresión un hambre profunda por la batalla. Sin vacilar, Yan salta y desata una devastadora patada aérea. Su ataque cierra la distancia en un instante, dirigido con precisión brutal hacia la cabeza de Yo. Pero Yo levanta una mano y detiene la patada en seco como si nada hubiera pasado. Yan no se rinde, contraataca con una serie de golpes cegadores, apuntando directamente a la cabeza de Yo. La fuerza de esa ráfaga lo hace tambalear y retroceder, pero Yo cruza sus enormes brazos formando una defensa sólida, soportando todos los impactos sin miedo. Yan se repliega tras el último golpe, aterriza perfectamente y se prepara para el siguiente movimiento. Observa el juego de pies de su oponente y lo reconoce, ese rebote rítmico característico de un boxeador. Yo sonríe, sabiendo que Yan ha identificado su estilo y lo desafía. Yan pregunta, ¿qué hace un atleta profesional en un lugar como este? Yo responde, me apasiona el verdadero combate, el que se libra entre la vida y la muerte. Al oír esa filosofía brutal, una chispa de desprecio aparece en el rostro de Yan. Reconoce que, aunque Yo tenga una moral retorcida, su habilidad es innegable. De repente, un destello. Ha sido golpeado. Yan se sorprende. Yo ha cerrado la distancia a una velocidad increíble. Yo entrecierra los ojos, evaluando con precisión la fuerza sorprendente de su rival. Aunque ha recibido el golpe, Yan libera un poderoso contraataque que entumece el brazo bloqueador de Yo. Este mira su enorme brazo incrédulo ante tanta fuerza. Ambos combatientes reconocen mutuamente su velocidad y poder. Uno con una mirada seria, el otro con una sonrisa enloquecida. Uno tiene fuego en los ojos, el otro una locura voraz en el rostro. Yan rebota ligeramente sobre sus pies, como un león preparándose para saltar sobre su presa. Solo la idea de derrotar a un enemigo tan peligroso lo llena de emoción. De pie, frente a Yo, piensa, luchadores que confían solo en su fuerza, son como niños para mí. Yo ataca de nuevo, seguro de que su fuerza bruta aplastará a Yan. Aquí la narración explica una regla del combate. El tiempo de reacción humano es de 0,2 segundos, pero algunos movimientos de artes marciales son aún más rápidos. Uno de ellos es el jab. Yo cree que su jab es perfecto, más rápido que cualquier reacción humana. Está convencido de que, ante su ataque, el enemigo solo puede quedar indefenso o intentar inútilmente esquivarlo. Con ese orgullo, lanza una lluvia de golpes sobre Yan, sonriendo cada vez más. Está seguro de que la defensa de su oponente está a punto de romperse, pero de repente todo cambia en un instante. En el momento justo en que Yo lanza su ataque, Yan encuentra una abertura. Se adelanta como un rayo y conecta un poderoso puñetazo directo en el rostro de Yo. El ex campeón queda sacudido, no puede creer la fuerza de Yan. Entiende entonces que Yan había dejado abierta su defensa a propósito. Fue una trampa. Yan patea una piedra del suelo, lanzándola al aire. Esta golpea directamente la mandíbula de Yo. Aún herido, Yo sonríe en medio del dolor. Yan aprovecha el momento y desata una cadena de golpes consecutivos. El último es tan devastador que incluso un gigante como Yo cae al suelo. Tendido en el piso, Yo recuerda una regla básica del boxeo que había olvidado. No importa cuánto te golpeen, nunca cierres los ojos. Enojado por su error, se reincorpora para un último intento. Reuniendo toda su fuerza, lanza un potente contragolpe. Aquí, Yan ha transformado su velocidad en poder puro, agarra el brazo de Yo, tira de él hacia sí y lo rompe. Los ojos de Yo se abren de par en par, llenos de dolor y asombro. El impacto recorre todo su cuerpo y grita de agonía. Cree por un instante que esto es un ring de boxeo donde tras perder, te perdonan. Pero no, esto es un campo abierto, donde solo existen el cazador y la presa. Yan ha ganado. Mira en silencio a su enemigo caído, como si dijera, este es un campo de batalla, no un ring.
Aquí no hay reglas, solo cazadores y presas. Apenas termina la pelea de Jan, nos trasladamos desde el campo de batalla a una sala de control de alta tecnología desconocida. En grandes pantallas se está transmitiendo en vivo todo este festival On of Warriors. Unos cuantos hombres ricos y poderosos, vestidos con trajes elegantes, miran este juego sangriento como si fuera un partido deportivo. Un operador anuncia a voz alta que alguien ha quedado fuera de la competición. Envíen al equipo de limpieza. Eso dejaba claro que a los perdedores no se les dejaría con vida. Al ver todo eso, uno de los altos ejecutivos sentado allí sonríe. Para él, aquello no era más que entretenimiento. Desafía a los demás. Apostemos a quién ganará este torneo. Las apuestas de los más ricos del mundo marcaban el comienzo del juego real. Un ejecutivo apuesta 10 bullfrogs de oro por Jin Kwang Myong, el hijo mayor del presidente. Esos tokens de oro eran tan valiosos que cada uno valía tanto como varios coches caros. Otro ejecutivo no se queda atrás y apuesta 10 carpas de oro por Jin Chang-ho, el otro hijo del presidente. Pero un tercer ejecutivo, cuyo nombre es Samsung, se ríe de eso. Cree que esos dos hijos son solo piezas iniciales que pronto perderán. No quiere malgastar su dinero con ellos. Entonces la mirada de otro ejecutivo se fija en la pantalla sobre un rostro desconocido. Le pregunta al operador por ese tipo. El operador, nervioso, responde que no hay ningún registro ni dato de ese hombre en su sistema. Proviene del East Dungeon. Antes fue miembro de una mafia, pero ahora está desempleado. Y es un tipo que el propio presidente Young había invitado. Al oír esto, todos los ejecutivos se sorprenden un poco. Ese ejecutivo, al ver ese nuevo giro, comienza a reír a carcajadas. Para él, el juego se había vuelto 100 veces más divertido. Se levanta entusiasmado y recoge todas sus estatuillas de leones de oro. Grita: apuesto toda mi fortuna por este desconocido, por ese Jan. Los demás lo toman por loco, porque ya había perdido todo antes con apuestas así. Pero él estaba convencido de que Jan era el último regalo o la última prueba dejada por el presidente Young, y con eso la escena vuelve al denso y oscuro bosque, donde Jan avanza solo. La escena cambia. Vemos a un tal Huang, que era jefe de la banda criminal de Busan. Allí había un letrero que decía claramente no beber agua. Las pruebas mostraban que el agua contenía metales y bacterias peligrosas que la hacían totalmente insegura para beber. Pero esa advertencia no parecía afectar a nadie. Huang, con total calma, llenó un recipiente con esa agua venenosa. Para él, ese peligro era una droga, una aventura. En un solo trago se bebió toda el agua, y en su rostro se dibujó una extraña y arrogante sonrisa. Entonces fijó la vista en unos hombres armados que estaban frente a él, sus viejos enemigos. Huang, burlón, les ofreció también beber de esa agua venenosa. Enfurecidos, su líder salió adelante y dijo: «Huang, ¿crees que no te recordamos?» Huang respondió con gran arrogancia: «No recuerdo caras más feas que la mía». Al oír eso, el líder enemigo se enfureció. Contó con rabia cómo un día todos los matones de Busan vivían en hermandad, pero Huang había roto todas sus tradiciones, sembrado caos en su grupo y los había debilitado. Consumidos por el deseo de venganza, la pandilla se lanzó contra Huang con bates de béisbol. Pero Huang no se movió ni un centímetro. El reflejo de los atacantes se veía en sus gafas de sol. Cuando todos los bates cayeron sobre él, Huang recibió los golpes sin que parecieran afectarle. Se rió y dijo: «Tu largo discurso ya terminó», y en un instante aplicó tanta fuerza que todos los bates se hicieron añicos y volaron por los aires. Ahora, en los rostros de los enemigos solo había terror. Con un solo contraataque lanzó a toda la banda hacia atrás. Rápidamente se aproximó al líder caído. Con una risa malévola, alzó el puño y de un solo golpe lo dejó fuera de combate. Pero eso fue solo el comienzo. Apenas terminó la pelea, apareció un nuevo retador que se presentó como Nam, el principal peleador del grupo de Chung. Elogió la fuerza de Huang y lo desafió a pelear. Justo entonces, Jan apareció por detrás, lo enterró en el suelo con una patada y envió a Nam lejos. Antes de que Nam se recompusiera, Huang lo agarró y lo lanzó al suelo. Cuando el campo quedó despejado, Jan y Huang estaban uno frente al otro. Jan miró a Huang con calma y le pidió disculpas por llegar tarde. Al ver a Jan, el rostro de Huang se iluminó con una alegría casi rabiosa. Había estado esperando exactamente este momento. Ambos viejos rivales ahora se encaraban con la misma extraña sonrisa en sus rostros, como dos cazadores tanteando al otro. Huang, engreído, levantó las manos y desafió a Jan a que atacara primero. Jan, en calma, dijo: «Te doy 3 segundos». Huang se sorprendió. Jan, enojado, añadió: «En estos 3 segundos te hundiré la cara en la tierra». 3 segundos de juego, y lo que ocurrió después nadie lo esperaba. En cuanto comenzó la cuenta regresiva, Jan avanzó a la velocidad de un rayo.
No había pasado ni un segundo cuando Juan quedaba colgando boca abajo en el aire. Todo su orgullo se hizo añicos en un instante. Antes de que tocara tierra, Jan lo atrapó en el aire y con toda su fuerza lo enterró cabeza abajo en el suelo. Se formó un gran cráter. Juan quedó medio enterrado, retorciéndose de dolor y rabia. Jan se quedó de pie en el claro del bosque, habiendo cumplido su promesa de los 3 segundos y humillado a su enemigo Juan. Medio enterrado en el suelo, frente a los ojos de Juan, todo se oscurecía. Su vida se le escapaba de las manos, y justo entonces, de repente, todo cambió. Juan se encontró a sí mismo en su antiguo instituto, Chelsea Vocational High School. Era una escena de su pasado. Dentro del colegio el ambiente estaba muy tenso. Se había celebrado un combate entre los equipos de judo. Un estudiante del equipo perdedor, furioso, tomó un bate de béisbol y golpeó con fuerza la espalda de un chico arrodillado del equipo ganador. Gritó con rabia: «¿Cómo te atreves a celebrar frente a los que perdimos?». Su equipo estaba tan destrozado por la derrota que no soportaban ni ver a los ganadores comer. Para vengar esa humillación, uno de ellos avanzó y lanzó un fuerte puñetazo al estómago de un estudiante del otro equipo. Pero el chico golpeado, en lugar de gemir de dolor, respondió de forma extraña: «Gracias». Al oír esa respuesta, el atacante se enfureció aún más. Cuando el estudiante con el bate levantó su arma para atacar otra vez, una mano en el aire detuvo el golpe. Era la mano de un joven Juan. Con voz fría preguntó: «¿Por qué deberíamos ser castigados por la derrota de otro equipo?». El líder, sorprendido por esta rebelión, se quedó en silencio. Juan añadió: «En lugar de enojarte, sería mejor que entrenaras un poco más». Sus compañeros se asustaron, sabiendo que la situación había ido demasiado lejos. Llenos de ira, todos los perdedores rodearon a Juan, pero él solo sonrió. Pensó para sí mismo: siempre es lo mismo. Los que no tienen talento envidian a los que sí lo tienen y se aprovechan de su edad. En el siguiente instante, Juan tomó al líder por el uniforme y con un perfecto lanzamiento de judo lo arrojó al suelo. Luego desafió al resto: si quieren respeto, no lo ganen con la edad, gánenselo con habilidad. La escena salta varios años al futuro. Ahora vemos a un Juan más viejo y mucho más peligroso sentado en su oficina. Uno de sus hombres le pregunta: «Jefe, usted es el hombre más poderoso de Busan. ¿Por qué arriesgarlo todo para regresar al festival On-Uff Warriors?». En lugar de responder, Juan levanta una pesada botella de licor y comienza a beber. El sabor amargo le recuerda aquella derrota en la que su título de «el más fuerte de Busan» no le sirvió de nada. Sus ojos ardían en fuego cuando dijo: «Mi verdadero propósito es convertirme en el hombre más fuerte de todo el país». Su subordinado intenta detenerlo. «Pero jefe, si pierde, podría morir». Juan sonríe con una expresión peligrosa. «La muerte es un precio pequeño para este desafío». Recuerda el rostro del hombre que lo derrotó por primera vez, el que le mostró sus verdaderos límites, Jan. Ese recuerdo reavivó el fuego de la venganza y el deseo de victoria. El rostro de Jan giraba en su mente, el hombre que lo había hecho probar la verdadera derrota. Vemos el último momento de aquella pelea. Cubierto de sangre, Juan escucha a Jan decir: «Mírate, mira en qué estado estás». Antes de caer inconsciente, Juan le dice su nombre, y luego pregunta el del vencedor. Con orgullo, el otro responde: «Jan». Al oírlo, Juan se inclina y le pide disculpas. Vemos lo que Juan sintió tras perder. Comprendió que su soberbia y su descuido fueron los que lo derrotaron, que había insultado el espíritu de un verdadero guerrero. En silencio bajó la cabeza ante Jan y le pidió perdón, rogando por una segunda oportunidad. Una pelea donde pudiera luchar sin orgullo, con toda su verdad y fuerza. Al sentir la sinceridad en su disculpa, una leve sonrisa apareció en el rostro de Jan. Aceptó tanto su disculpa como su desafío. En el bosque donde ambos se enfrentan, Jan aprieta el puño. Estaba listo para honrar la nueva batalla de Juan. Con una sonrisa salvaje, grita: «Muy bien, muéstrame toda tu fuerza, luchemos». Entonces vemos a un joven Juan en un nuevo flashback. Sus ojos ardían con la misma llama. Siempre fue un campeón, maestro del judo y la lucha coreana. Su cuerpo estaba hecho para el combate cuerpo a cuerpo. Desde las sombras, los agentes ocultos del Shadow Spectre observaban el combate. Para ellos era impensable que Juan pudiera perder, pero también habían visto el poder de Jan. El momento decisivo llegó. En medio del bosque, ambos guerreros tomaron sus posiciones. El viento se detuvo. Se miraron fijamente a los ojos. Ambos, Jan y Juan, se lanzaron el uno contra el otro como tormentas. Jan conectó un fuerte puñetazo directo al mentón de Juan. El golpe fue tan poderoso que Juan tambaleó pero no cayó. Negándose a rendirse, Juan contraatacó con todas sus fuerzas. Jan respondió con un golpe al abdomen.
Ambos afirmaron sus pies en el suelo como montañas y siguieron atacándose sin pausa. De pronto, Juan lanzó un brutal golpe de codo. El impacto fue tan violento que Jan salió volando por el aire. Sus pies se despegaron del suelo. Todo su cuerpo se estremeció antes de caer, pero justo en ese momento la pelea dio un giro. Antes de tocar el suelo, Jan aprovechó el impulso y lo sujetó. Juan, en respuesta, levantó su brazo y lo arrojó por los aires, propinándole luego una fuerte patada en el rostro. Jan volvió a volar y aterrizó a lo lejos, pero la pelea aún no había terminado. En ese instante, el verdadero poder de Juan despertó. En el cielo apareció un enorme espíritu de toro salvaje detrás de él. Bajo la luz de la luna, el combate alcanzó su clímax. Juan, sobre su enemigo, se preparó para el ataque final. Alzó la pierna como si fuera un martillo cayendo del cielo. La luna fue testigo silenciosa de aquella sangrienta escena. En un solo instante, Juan descargó toda su fuerza y su talón descendió. En el suelo solo quedó una salpicadura de sangre. Para Jan, el festival de guerreros era divertido, pensó. Después de tantos rivales decepcionantes, por fin hoy he encontrado a un verdadero guerrero. Al pensarlo, la adrenalina recorrió su cuerpo. Su rostro adoptó una expresión casi demoníaca, como si el combate le diera placer absoluto. Con ese frenesí, lanzó su más peligrosa patada descendente y luego un poderoso puñetazo. La historia explica entonces qué significa una victoria perfecta. Una victoria perfecta es aquella que no deja en el derrotado ningún si tan solo o qué habría pasado si, solo la total conciencia de su derrota. En el flashback vemos que la victoria de Jan fue precisamente así. Usó la fuerza, la velocidad y la estrategia con tal precisión que Juan no tuvo ninguna oportunidad. Los ojos de Juan se abrieron de terror al darse cuenta de la abismal diferencia entre sus habilidades. Caído en el suelo, veía a Jan como una montaña imposible de escalar. Trató de moverse, pero Jan mantenía un equilibrio tan perfecto que era inamovible. Con una sola mano sostenía el cuello del uniforme de Juan, y en esa sujeción se notaba su dominio total. En el siguiente segundo, lanzó al maestro del agarre por los aires sin esfuerzo. La historia termina diciendo: así lucha un verdadero vencedor, sin dejar dudas ni remordimientos en el perdedor. Vemos el cuerpo de Juan estrellarse contra el suelo, una victoria sin errores, solo pura fuerza. Jan se erige sobre su enemigo derrotado, la viva imagen de una victoria perfecta. Al final, Jan dice: recordaré tu nombre, Juan. Espero que nos volvamos a encontrar. Enseguida vemos un tablero con las fotos de todos los peligrosos combatientes que participaron en el festival Honor of Warriors. Una por una, las imágenes son marcadas con una gran X roja. Una espada manchada de sangre traza otra marca más. Otro guerrero había caído. Luego aparece un cazador vestido con equipo táctico, con apariencia muy profesional. Él también forma parte del festival, pero su manera de pelear es diferente. Entonces se revela un gran secreto. Ese cazador no era un criminal cualquiera, era el líder del equipo de fuerzas especiales de policía, Lee, con el nombre en clave Alpha. Él y su unidad habían entrado a este juego mortal con un solo objetivo: cazar criminales desde adentro. La escena vuelve al bosque, donde Juan yace en el suelo, gravemente derrotado. Dos hombres con trajes están parados a su lado, atónitos. Uno de ellos está informando a su centro de mando. El jefe del clan Begú, Juan, ha caído, pero de repente el compañero del hombre que reporta se queda callado. Sus ojos se abren de par en par por el miedo, porque lo imposible está ocurriendo. Juan, tendido en el suelo, se está moviendo. Juan, en el suelo, no estaba derrotado. El fuego dentro de él aún ardía. De pronto sus ojos se abren y no muestran la pena de la derrota, sino la ferocidad de un animal listo para luchar. Lo habían golpeado tan brutalmente que los presentes no podían creer que un ser humano pudiera sobrevivir a tanto dolor. Entonces, con un rugido, Juan se pone en pie y grita: «Esta pelea aún no ha terminado». Rechaza por completo rendirse. Su cuerpo herido era prueba de su increíble fuerza de voluntad. Al ver que Juan aún podía pelear, el Shadow Specter se retira. Poco después, el estrés de la batalla hace que la sangre de Juan hierva por dentro y vomite sangre sobre la tierra. Pero aún en ese dolor, le pregunta a Jan: ¿de verdad crees que soy poderoso? La escena vuelve a Lee y su equipo. Él revisó su ubicación en un mapa. Lee contacta por radio y llama a una unidad aérea con el nombre en clave Peregrine Falcon. Se escucha el ruido de un helicóptero en el cielo, pasa justo por encima y deja caer una gran caja de suministros que desciende suavemente con un paracaídas. En la oscuridad de la noche, Lee, líder de la Fuerza Policial Especial, les está explicando a su equipo su siguiente movimiento en el mapa. Envía a sus 2 hombres más rápidos para asegurar la caja que cae desde el cielo. Ordena al resto del equipo que se disperse por la zona y mantenga vigilancia. Su orden es clara:
trabajar en silencio, pero no duden en eliminar al enemigo si es necesario. Su rostro es severo, ha venido a limpiar cada criminal de esta montaña. De pronto, rompiendo esa calma, se escucha una explosión potente. Luego vemos un pequeño charco en el suelo y vemos a Jan suspirar aliviado. Parece que en medio de la pelea necesitaba ir al baño y se atrasó un poco. Dice que en este bosque no hay ni un lugar decente. Enciende un cigarrillo con calma, sin saber que el peligro está justo detrás de él. Apenas piensa que podría ser atacado en su estado tan débil. Y exactamente eso sucede. De la oscuridad surge un asesino enmascarado que coloca un frío y afilado cuchillo sobre su garganta. La escena cambia de golpe a una oficina. Un oficial militar está informando a su director senior, Gab, sobre una fuerza ultrasecreta. El nombre del equipo es The All Is Death. El capitán Gom explica que All Is Death es una unidad especial experta en cazar criminales dentro del festival Honor of Warriors. Al oír eso, el director aprieta el puño. Sabe que esta operación va directamente contra las órdenes de su superior, pero está dispuesto a asumir el riesgo por la seguridad del país. Con total confianza, el capitán Gom dice que el equipo All Is Death, todo es muerte, entrará en acción. Promete que exterminarán a cada criminal uno por uno. Y vemos al equipo en acción. En la oscuridad se lanza una granada cegadora. Al instante estalla un estruendo que deja a algunos combatientes desconocidos volando por los aires. Un luchador se cubre la cara y grita de dolor. La oscuridad cubre su vista. Otro furioso saca su espada, pero antes de que pueda actuar, un miembro del equipo lo ataca con una velocidad eléctrica y lo derriba. No eran soldados comunes, era un equipo de élite de 5 personas seleccionadas y entrenadas duramente, ahora cazando en el bosque. La cacería ha comenzado. En la oscuridad del bosque, nadie puede resistir frente a esta fuerza especial de élite. Sus ataques son como una tormenta, rápidos, precisos y letales, uno por uno. Los grandes matones del Festival Honor of Warriors caen ante ellos. La fuerza del equipo es tan abrumadora que cada miembro, por sí solo, equivalía al jefe de una banda criminal. En medio de todo está su líder, Lee, cuyo nombre en clave es Alpha. Es una leyenda viviente, pero en este bosque no había solo un depredador. De la oscuridad surge de pronto un nuevo rival, un viejo y experimentado espadachín llamado Chul. Su rostro está marcado por cicatrices y sus ojos muestran años de experiencia. Sus miradas se cruzan. Un silencio extraño invade el aire. La mayor batalla del bosque está a punto de comenzar. Por un lado está el soldado más peligroso de las fuerzas especiales. Por el otro, un asesino espadachín veterano. Chul se prepara para atacar. Su espada brilla a la luz de la luna. Pero antes de que el espadachín pueda reaccionar, Lee desaparece ante sus ojos. En el instante en que Chul abre los ojos, Lee está detrás de él. La pelea termina antes de empezar. La velocidad de Lee es tan increíble que no puede ser vista a simple vista. En un instante ha cortado al espadachín. Mientras tanto, en el centro de comando de alto nivel del festival, se desata el pánico. Todas sus pantallas se ponen negras, su sistema de comunicaciones queda bloqueado. Un operador grita que un helicóptero desconocido ha entrado en su territorio. Al escuchar eso, el organizador del festival se enfurece, golpea la mesa con el puño enojado. Para él, esto es una declaración de guerra. Emite una nueva orden. Eliminen a cada miembro de esa fuerza policial. Pero entonces, un hombre enorme, como una montaña, se levanta de su silla. Su rostro está en la penumbra, pero un ojo brilla peligrosamente. Cancela la orden del organizador. Y con voz fría dice: «Yo me encargaré de estos intrusos». La escena vuelve al bosque. El equipo de Lee ya había recogido sus armas. Su helicóptero Peregrine Falcon, cumplida la misión, se aleja volando. Todo iba según el plan. Pero entonces ocurre lo imposible. De repente emerge del suelo una gigantesca cadena, como un cohete, y choca directamente contra el helicóptero. De un solo tirón la cadena comienza a arrastrar el helicóptero hacia abajo. Y quien sostiene esa cadena es el hombre que parecía una montaña. Su nombre es Ilsung. El piloto del helicóptero grita aterrorizado. Ha caído en una trampa inesperada. Abajo, Ilsung tira de la cadena con toda su fuerza. Con un último rugido bestial, arrastra todo el helicóptero desde el cielo hasta estrellarlo contra la tierra. Los hombres del equipo All Is Death, de pie en el suelo, no pueden creer lo que ven. Su terror se convierte en asombro. Todo su soporte aéreo ha desaparecido en un instante. Con un fuerte impacto, el helicóptero choca contra la montaña. Y entonces, entre los restos en llamas, surge aquel enorme monstruo. Mira con calma a los policías caídos. Ilsung muestra una fuerza que parece imposible en este mundo. Pero luego hace algo inimaginable. En un instante levantó el helicóptero y lo arroja al suelo como si fuera nada. Mira hacia el cielo y da un rugido que hace temblar todo el bosque.
Sus ojos están enrojecidos por la furia. Incluso los soldados de élite del equipo All is Dead, que lo habían visto todo, quedan boquiabiertos al ver cómo la tierra empezó a temblar. Un miembro del equipo All is Dead, aterrorizado, ve que los restos del helicóptero vienen hacia él. El pobre piloto aún está atrapado dentro. Ilsung grita: a cualquiera que se atreva a interferir en nuestro sagrado juego, lo borraré. No era un matón común, era uno de los 4 hombres más importantes del presidente. Sin pensarlo un segundo, todos los policías abrieron fuego, pero antes de que las balas tocaran a Ilsung, él golpeó el suelo con el puño. Un estruendo sacudió el lugar, levantando una enorme nube de polvo que lo cubrió y lo protegió del fuego enemigo. Aún así, los soldados del equipo All is Dead no se detuvieron, siguieron disparando a ciegas dentro de esa cortina de polvo, esperando que alguna bala lograra detener a aquel monstruo. Pero cuando el polvo se disipa, quedan paralizados del susto. Del otro lado, una cadena surge disparada a la velocidad del rayo, atrapa a uno de los soldados y lo arrastra por el aire. Los demás miran aterrados. La cadena de Ilsung se enrosca con tanta fuerza en el cuello del soldado que éste deja de respirar. Y entonces el monstruo utiliza su cuerpo como un arma. Lo levanta y comienza a girarlo en el aire. Uno de los soldados, con nombre en clave Delta, observa la escena con el corazón encogido. Ilsung, con sus ojos brillando en rojo, lanza el cuerpo del soldado con una fuerza brutal directamente hacia Delta. El impacto es devastador. El cadáver cae sobre él como un martillo. El resto del equipo comprende, con terror, que han subestimado completamente a su enemigo. No tienen ninguna oportunidad. Otro soldado recibe un golpe de la cadena de Ilsung. En sus últimos instantes, sus ojos se abren de dolor y sorpresa, y luego todo se vuelve oscuro. Un soldado oculto, con nombre en clave Gamma, logra comunicarse por radio con su líder, Lee. Le informa con voz temblorosa: Delta ha muerto. Epsilon está gravemente herido. Al oír eso, el rostro de Lee se vuelve de piedra. En ese instante, toma una decisión. La misión ya no es eliminar criminales, ahora la misión es salvar a su compañero herido. Gamma duda, con miedo en la voz: Señor, pero él es uno de los 4 más peligrosos. ¿Podremos ganarle? Los ojos de Lee se endurecen con una confianza fría. Su voz, serena pero firme, responde: Yo me encargaré personalmente de ese monstruo. Sin decir más, Lee avanza como un huracán, lanzándose a toda velocidad hacia su presa. Ilsung, en su mirada, solo hay una cosa: venganza. Pero de pronto se detiene. Escucha un grito desesperado. Otro de sus hombres ha sido rodeado por enemigos desconocidos. En lo profundo del bosque, Epsilon, herido, yace en el suelo. Unos matones lo observan con una sonrisa de triunfo. Creen haber derrotado a un miembro clave del equipo, pero su orgullo se rompe en un instante. Desde las sombras, Lee aparece como un espectro y atrapa al líder enemigo con una fuerza mortal. Sus compañeros miran aterrados cómo su jefe cae sin poder reaccionar. Antes de que puedan moverse, Lee ya se ha convertido en una tormenta. Uno a uno, elimina a todos los adversarios. En pocos segundos, el lugar queda cubierto de cadáveres. Lee, solo entre los cuerpos, no siente satisfacción alguna. A sus pies, Epsilon agoniza. Con las últimas fuerzas, sujeta la mano de su líder y dice débilmente: Señor, mantenga la misión por encima de todo. Lee lo observa con los ojos llenos de lágrimas. Inclina la cabeza en señal de respeto. Su amigo muere y él promete completar la misión, cueste lo que cueste. De pronto el verdadero enemigo aparece. Es Jan, sosteniendo por el cuello a un policía. Jan acusa al equipo de Lee de haberlos atacado a escondidas. El hombre que tiene atrapado intenta disculparse con su jefe, pero se desmaya. La calma de Lee enfurece a Jan. Su rostro se vuelve rojo de ira y arroja al hombre inconsciente al suelo. Le lanza una última advertencia: lárgate de aquí o sufrirás las consecuencias. Pero Lee rompe su silencio. Con una voz fría y firme, dice solo una palabra: detente. Y con ese grito, todo el dolor y la furia que guardaba dentro estallan. Su rostro se llena de rabia. Era el inicio del enfrentamiento final. Un instante de silencio. Y luego, sin decir una palabra más, Lee se lanza como un rayo sobre su enemigo. La muerte de su amigo había roto todas sus cadenas. Jan se sorprende por el ataque repentino, furioso porque Lee rechazó su advertencia de retirarse. Lee lanza un proyectil. Jan gira en el aire y lo esquiva hábilmente. Cree que la pelea apenas comienza, pero su rostro se descompone al darse cuenta de algo. Lee ha desaparecido. Tarde entiende la verdad. El proyectil solo era una distracción. El verdadero peligro está justo detrás de él. Desde la oscuridad, Lee aparece empuñando una pistola, apuntando directamente a la cabeza de Jan. Jan sonríe con arrogancia. Entiende que Lee siempre planeó matarlo. Tú no eres un verdadero guerrero,
le dice con desprecio. Antes de que Lee apriete el gatillo, Jan contraataca con velocidad relampagueante, lanzando una patada devastadora. Pero en ese mismo momento, Lee le clava un cuchillo en la mano. Ambos quedan frente a frente. Lee apunta de nuevo con su arma y dice con voz de hierro: «Criminal, esta noche tu destino está en mis manos». Coloca el cañón sobre la cabeza de Jan. Jan, con una sonrisa desafiante, responde: «¿De verdad crees que voy a morir tan fácilmente?». Jan era extremadamente astuto. Ejecutó una maniobra en el aire que hizo que la bala no lo alcanzara. Al caer al suelo, con su mano herida agarró la tierra para estabilizarse. La bala falló por completo. Lee seguía en el suelo. El arma seguía apuntando al enemigo. Miró su cargador. Solo le quedaban 4 balas. Tomó una decisión en su corazón. Esas últimas balas no eran para este matón de poca monta, sino para el verdadero Ilsung, quien había ejecutado a sus camaradas. En ese momento, de entre los árboles, apareció repentinamente un cadáver. Lee pensó que era Jan, pero era el mismo espadachín muerto que Lee había matado antes. Era una trampa. Entonces Jan, diciéndole: «Pon esa preciosa cara tuya para modelar», lanzó un poderoso puñetazo contra Lee, y al impactar, la cara de Lee quedó completamente desfigurada. La escena, de pronto, cambia. Vemos a un niño pequeño de pie en el funeral de su padre. Ese niño era Lee. La gente cuchichea detrás de él. Se revela que su padre era un oficial de policía asesinado en servicio por un matón. Delante estaba la foto sonriente de su padre. Ese fue el momento y el día en que aquel niño eligió su camino. Sus lágrimas corrían por su rostro, pero más que dolor, había en ellas un fuego de venganza. Aquel mismo día decidió que vengaría la muerte de su padre. La escena vuelve al presente y vemos que eliminará a cada criminal. El rostro de Lee está encendido por una rabia tremenda. Lee lanza una poderosa patada alta, pero Jan estaba esperando ese ataque, la recibe con calma. Luego Lee intenta alcanzar la pistola caída en el suelo. Jan lo sujeta y le impide llegar al arma. Sin embargo, de alguna manera, Lee logra agarrar la pistola, pero cuando dispara, Jan había desviado la mano hacia arriba, por lo que los disparos fallan. Lee dice: «Eres muy arrogante, no usaste todo contra mí y trataste de subestimarme. Por eso ahora lo voy a apostar todo». En ese instante, Lee saca su cuchillo y lo clava en la pierna de Jan. Eso hace que Jan suelte la pistola, y apuntando a su cabeza, Lee dice: «Hoy voy a traer la verdadera justicia aquí». Por un momento, sus miradas se cruzan. Entonces Jan lanza un ataque, y cuando Lee aprieta el gatillo, se da cuenta de que no le quedan balas en la pistola. En ese momento de debilidad, una bala llega desde una dirección desconocida. Atraviesa el hombro de Jan. Vemos que sale un nuevo soldado enmascarado del bosque. Falló un poco el tiro, por eso la bala alcanzó solo el hombro. Lee, furioso, ordena a Gemma que dispare, pero por miedo al fuego cruzado, es posible que Lee también resulte alcanzado. Gemma vacila y dice que deben retirarse ahora. Lee, enfurecido, insulta a Gemma: «Haz lo que dije. No nos iremos de aquí hasta que todos los matones estén muertos». Entonces Jan agarra el cuello de Lee con fuerza y lo empuja hacia atrás, diciendo: «¿Estás loco? ¿Vas a sacrificar a todos tus hombres?». A lo que Lee responde: «Contra los matones no hay sala de justicia, no debe haber titubeos». Entonces Lee abre su último recurso. En su mano tenía un detonador explosivo. Sabía que ante el mal verdadero no hay lugar para la piedad. Hay una fuerte explosión y ambos son lanzados lejos el uno del otro. En el mismo instante caen al agua cercana. Bajo el agua, Lee no pierde la oportunidad. Agarra a Jan y comienza a sumergirlo brutalmente, ahogándolo. Estrangulándolo, Lee le dice: «Gente despreciable de la sociedad, mueran». Jan rompe el agarre y dice: «No has aprendido algo muy importante», y añade que este tipo de estrangulamiento no funciona bajo el agua, especialmente no con alguien que es más fuerte que tú. Dicho eso, lo alza con sus propias manos. Aquí la historia ilustra una regla física simple pero brutal. La fuerza que actúa sobre algo que cae al agua desde cierta altura depende de su distancia, velocidad y del área de superficie. Caer desde gran altura al agua puede ser como caer sobre hormigón, y Jan convierte esa regla en un arma. Levantó a Lee en el aire y lo estrelló con toda su fuerza, la espalda contra la dura superficie del agua. El rostro de Lee se deformó de dolor. La sacudida del golpe recorrió todo su cuerpo. En los últimos minutos antes de perder el conocimiento, en la mente de Lee aparecen los rostros de los 4 cerebros maestros del Sherman, el Team 4 Stars y el Sherman, 5 poderosos hijos, 5 gigantes. Sus caras giraron y con ello él se rindió. Jan quedó de pie sobre su enemigo vencido. Lee cayó al agua. Inconsciente murmuró que juraría erradicar de raíz todo mal de este mundo. Al oír eso, Jan dijo: «Si ese es tu juramento, entonces pelea sin armas la próxima vez».
Luego Jan dirigió su atención a un nuevo hombre gigantesco que había llegado. Bromeando, Jan lo llamó cabeza de pulpo y dijo que había hecho el trabajo por él y que a cambio merecía una fiesta. El enorme hombre ignoró la burla y ordenó a Jan que bajara la pistola. Al recibir esa orden, en el rostro de Jan apareció una extraña y confiada sonrisa. Luego Jan dijo: «Oh, ¿quieres esto?». Dicho esto, apuntó la pistola directamente a Il-sung y dijo: «Si quieres esto tendrás que derrotarme para conseguirlo». Pero entonces Jan dijo: «Oye viejo, si lo quieres tanto, tómalo», gritó, y entonces lanzó un potente puñetazo con todas sus fuerzas, directo al rostro de aquel hombre enorme, conocido como cabeza de pulpo. El golpe fue tan brutal que la pistola salió volando de las manos del gigante, pero la agilidad de ese hombre inmenso era sorprendente. Al ver eso, 3 Shadow Inspectors con trajes negros saltaron para atacar a Jan, gritando: «¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a levantarle la mano a Il-sung? Has violado el Acta 1 y serás eliminado». Jan rugió furioso. Su grito fue tan fuerte que los 3 Shadow Spectres retrocedieron. Lleno de ira, gritó: «Las armas de fuego están estrictamente prohibidas aquí. Esa es la regla». Entonces señaló hacia Lee y añadió: «Así que dime, ¿por qué este tipo anda libremente por ahí disparándole a la gente?» «Incluso a mí me ha alcanzado una bala», continuó Jan. «Hoy estuve a punto de morir. Por tu negligencia he perdido mi última oportunidad de tener éxito». Luego gritó con furia: «Todos ustedes, ahora mismo, inclinen la cabeza frente a mí». De pronto, todo quedó en silencio. Il-sung habló con calma: «El arma ha sido recuperada y quien rompió las reglas fue eliminado». Después de decir eso, comenzó a marcharse, como si su trabajo hubiera terminado. Pero entonces una mano poderosa lo tomó del hombro y lo detuvo. Era la mano de Jan. Jan lo miró con rabia y le dijo: «Oye viejo, te dije que bajaras la cabeza». Lo miró directamente a los ojos, desafiando su orgullo. Con una sonrisa diabólica, Jan lo retó por última vez: «Hazme que me incline, si puedes». El rostro de Il-sung se tornó rojo de furia y sorpresa, mientras Jan solo sonreía. La historia retrocede de repente, décadas atrás. Justo después de la Guerra de Corea, en una base militar estadounidense se lleva a cabo un combate amistoso. Pero de amistoso no tenía nada. Uno tras otro, los soldados estadounidenses derrotaban brutalmente a los luchadores coreanos. El marcador mostraba Estados Unidos 19, Corea 0. Entonces apareció la última esperanza de Corea. Un hombre desempleado de 32 años, Jin Jong-wi, el campeón estadounidense, un joven capitán llamado Tyron King, quien más tarde se convertiría en Il-sung, se enfureció al verlo. Jin se acercó al joven Il-sung, elogió su fuerza, y de repente lo tomó del cuello del uniforme, atrayéndolo hacia sí. Humillado, el joven Il-sung explotó en cólera. Sus músculos se tensaron tanto que su uniforme se rasgó. Ambos se lanzaron uno contra el otro. Sus puños chocaron, provocando una explosión que estremeció a todos. La historia regresa al presente. Il-sung sonríe al recordar aquel momento. Furioso, Il-sung ataca a Jan con sus cadenas y ambos puños chocan igual que en el pasado. Los dos salen volando por los aires, pero Jan no se rinde. A pesar del dolor, con toda su fuerza logra romper un eslabón oxidado de la cadena. Entonces se escucha la voz de Il-sung: «Desde el día en que mis puños se cruzaron con los del presidente Jin, comprendí que no podía confiar solo en mi fuerza». Mientras tanto, Jan piensa: «¿Y qué poder tan increíble tiene este maldito?». Il-sung se ríe, y los Shadow Spectres, que observan la pelea, se dicen a sí mismos: «No podemos intervenir en medio de esto». Il-sung comienza su verdadero juego. Sus ojos brillan de furia y hace girar sus cadenas como si fueran serpientes vivas que se lanzan contra Jan. Jan piensa: «Romperé esta cadena con mis puños». Pero de pronto, Il-sung cambia la dirección del ataque y la cadena golpea con fuerza la espalda de Jan. El dolor es insoportable. Jan piensa: «Cambió la trayectoria en el último segundo». Gira y trata de romper la cadena, pero Il-sung vuelve a alterar su rumbo, golpeándolo esta vez en el abdomen. El impacto hincha su rostro de dolor. En su mente, Jan reconoce: «No puedo esquivar este ataque». El golpe lo lanza hacia atrás. Jan piensa, atónito: «Es como si esta cadena tuviera mente propia. Cada vez que intenta bloquearla, otro ataque llega de inmediato». Clava sus pies desnudos en el suelo para resistir y corre hacia una zona con raíces densas, pensando que entre ellas la velocidad de las cadenas disminuirá. Il-sung, al verlo, dice con calma: «Ese es el pensamiento típico de un débil». Los Shadow Spectres comentan: «Buena idea, pero no servirá». Entonces uno de ellos señala las marcas de las cadenas en su propio brazo. Comprende que los ataques de Il-sung son tan devastadores que no destruyen solo los árboles,
podrían borrar todo el bosque. Aterrorizado, Jan se da cuenta de que ni las raíces pueden protegerlo. La cadena lo golpea de lleno en el estómago. Es imposible detenerla. Ese es el verdadero Berserker. Ilsung ha revelado, por fin, su forma demoníaca. Jan observa que sin importar desde qué dirección vengan las cadenas, todas terminan chocando en el mismo punto al final. Con un nuevo plan en mente, espera ese instante decisivo y de pronto lanza una poderosa patada alta. Con ese solo movimiento logra desviar todas las cadenas. Los ojos de Ilsung se abren con asombro. Su enemigo había conseguido algo imposible. El contraataque de Jan fue exitoso, pero tuvo un alto costo. Él sabía que las cadenas, al fallar en su ataque, debían regresar a su dueño, y ese era el momento perfecto para atacar. Jan se lanza rápidamente hacia Ilsung y levanta su mano ensangrentada. Con un esfuerzo brutal, rompe uno de los eslabones oxidados de la cadena. Aprovechando ese pequeño instante, se libera por completo y lanza un feroz contraataque. Su puño impacta directamente en el cuerpo de Ilsung, mientras le grita: «Dependes de una herramienta, y te haces llamar hombre». Los Shadow Specters gritan entre el miedo y la rabia. Ilsung gime de dolor. El impacto sacude todo su cuerpo y las cadenas que lo rodeaban se rompen y caen al suelo. Retrocede tambaleándose, dándose cuenta de que después de siglos finalmente ha encontrado un verdadero oponente cara a cara. En otro lugar, el superior escucha el reporte con total calma. Toda su atención está centrada en ese luchador, Jan. En su rostro se dibuja una sonrisa extraña, casi divertida, y murmura que Ilsung siempre fue un problemático. Entonces comienza un flashback, vemos al superior en su pasado, recordando su vida, llena de incontables victorias que nunca le trajeron luz, solo oscuridad. Sin embargo, en medio de esa oscuridad apareció un hombre que brillaba como una llama, su líder. Recuerda el día en que conoció a su líder, Jin Yang Wei, un guerrero que resplandecía en el campo de batalla como un sol. Evoca sus palabras. Pelear solo por sobrevivir es un propósito noble, pero limitado. Su líder, en cambio, luchaba por algo mucho mayor: conquistar el mundo entero. Con una mirada penetrante, Jin Yang Wei le tendió la mano, invitándolo a unirse a su gran sueño de victoria. Era una invitación única, ser su compañero en la conquista. La historia regresa al presente. Ilsung ve en los ojos de Jan ese mismo fuego antiguo que una vez ardió en su líder. Se pregunta si este joven podría despertar nuevamente la pasión que dormía en su interior. Ambos guerreros chocan otra vez. Sus cuerpos giran con tal velocidad que resulta casi imposible seguirlos con la vista. Jan ruge con toda su fuerza, negándose a retroceder ni un solo centímetro ante ese veterano guerrero. Ilsung, con toda su maestría, bloquea un golpe y lanza un poderoso contraataque en un abrir y cerrar de ojos. Sus puños chocan con la fuerza de una tormenta. Los ojos de Ilsung, como los de una bestia, brillan con el frenesí de la batalla. Con una velocidad cegadora, lanza una patada tan brutal que Jan sale volando por el aire. Una lluvia de sangre se esparce en el viento. Jan aprieta los dientes y soportando el dolor. La sangre brota de su boca. En la mente de Ilsung aparece la imagen de su antiguo líder, casi divina, a quien una vez veneró. Recordando su rostro, agarra la cabeza de Jan y la golpea repetidas veces. Pero Jan responde con una patada brutal, directa a la cabeza de Ilsung. Una toma dividida muestra la ferocidad en los rostros de ambos. Uno resiste el golpe, el otro ataca con aún más fuerza. En su interior, Ilsung desafía a Jan. Demuestra que eres tú, el nuevo sol que llevará adelante el legado de Taejin. Uno de los Shadow Specters que observa la pelea grita el nombre de Ilsung, lleno de preocupación. Su miedo pronto se convierte en asombro. No puede creer lo que ve. Siente que la ansiedad en su pecho no es solo por Ilsung, sino porque, sin darse cuenta, está alentando al nuevo retador, Jan. Contempla cómo ese joven enfrenta sin miedo a un monstruo como Ilsung, un ser que está en la cima del poder. El retador, Jan, sonríe con una mueca demoníaca. Los dos guerreros vuelven a chocar. Sus músculos se desgarran, sus nervios se rompen al límite, pero ninguno está dispuesto a rendirse. Rugen como bestias salvajes. En sus mentes solo queda la obsesión por la victoria. Ambos saben que ganará aquel que se niegue a caer hasta el final. La pelea se vuelve tan brutal que la línea entre humano y monstruo desaparece. Ilsung lanza un golpe directo al estómago. Jan, aún con dolor, mantiene la expresión de quien jamás se rinde. El guerrero maldito, Ilsung, desata otro ataque. Se eleva en el aire, convertido en un demonio envuelto en llamas. Jan avanza sin quedarse atrás. Ilsung concentra toda su fuerza en un último y devastador golpe.
Los dos titanes colisionan en un choque final, el más feroz de todos. Sus puños se golpean al mismo tiempo. Una vista interna muestra cómo los huesos y tendones de ambos se rompen al instante. Ilsung mira hacia abajo. En sus ojos brilla un respeto extraño. Ruge con júbilo. Ha comprendido que esa es la sagrada promesa de un verdadero guerrero. Los ojos de ambos arden con el éxtasis del combate. Ilsung graba el nombre de su retador en su alma para siempre. La colisión los cubre de sangre y genera una onda expansiva que lanza por los aires a los espectadores. Entonces aparece el mismo ejecutivo, camina con calma, se acerca y sujeta las manos de ambos combatientes. Detrás de él se proyecta una sombra que parece la de un dios. En cuanto llega, los dos guerreros, cubiertos de sangre, no pueden evitar mirarlo. Sus ojos brillan con una luz sobrenatural mientras les lanza una advertencia fría. Si siguen así, ambos morirán. Da un paso al frente y para probar su punto, los golpea con el bastón con tanta fuerza que ambos salen despedidos. Todos los presentes lo observan aterrados. Ilsung grita lleno de rabia: «Hermano mayor, ¿por qué interviniste en la pelea?». En respuesta, su hermano mayor lanza un rugido ensordecedor. De su boca sale una explosión de poder. Ese rugido deja paralizados a ambos combatientes y la caótica escena se congela por completo. De pronto, desde arriba del hermano mayor se siente una presión abrumadora. Su cabello se eriza y en el cielo comienzan a girar cuervos como si un desastre estuviera por ocurrir. Con voz severa le recuerda a Ilsung su responsabilidad. Le dice: «Eres uno de los altos oficiales de Taijin, deja ya este comportamiento infantil». Sus duras palabras golpean directo el corazón de Ilsung. Su rostro se pone pálido por la sorpresa y la vergüenza. No puede decir ni una palabra. Mientras tanto, Shadow Specter cae de inmediato de rodillas y empieza a disculparse por Ilsung. Asume toda la responsabilidad por la situación que se estaba saliendo de control, pero el hermano mayor solo sonríe con arrogancia. Sabía que nadie podía detener a Ilsung cuando estaba enfurecido. Entonces su mirada afilada se dirige hacia la verdadera causa de todo ese alboroto: Yan, cuya fuerza inusual había desencadenado toda la tormenta. Cubierto por muchas heridas, Yan lo observa con una sonrisa salvaje. El hermano mayor queda profundamente impresionado por el guerrero herido. Le ofrece una disculpa descuidada y luego se dirige a Yan de manera formal. Saluda su valentía por haber desafiado a Ilsung y sorprendentemente le ofrece una recompensa que nadie hubiera imaginado. Por todo este sufrimiento te daré un pase para saltarte el primer acto del festival e ir directamente al segundo. Todos quedan atónitos al escucharlo. Sabían muy bien lo grande que era ese privilegio, pero para sorpresa de todos, el malherido Yan rechaza esa valiosa oferta. Saca un cigarrillo con calma y explica su filosofía. Dice que su pasado le enseñó el verdadero valor de las cosas gratuitas. El superior escucha esa extraña filosofía con una sonrisa divertida. Yan, encendiendo su cigarrillo, dice que hay solo una cosa que jamás aceptaría gratis. Con fuego en los ojos, aprieta su puño y declara que su victoria la conseguirá únicamente con su propio esfuerzo. Al oírlo, los ojos del hermano mayor se abren por la sorpresa, pero enseguida esa sorpresa se transforma en una enorme sonrisa llena de alegría. Le encanta el orgullo y la determinación del guerrero. Luego Yan le dice a Ilsung: «Viejo, hoy pelear contigo fue increíble. Ha sido la mejor pelea de mi vida». A lo que Ilsung responde: «Todavía tienes mucho que aprender sobre respeto». Después de eso, el hermano mayor e Ilsung se marchan en un helicóptero. A bordo, el hermano mayor pregunta: «Aunque todo se resolvió, tu comportamiento fue demasiado. Atacar con toda tu fuerza a un participante. ¿Qué clase de bajeza es esa?». Ilsung responde: «No tengo nada que decir, aceptaré el castigo que me corresponda». Entonces ambos estallan en risas. El hermano mayor comenta: «Ese chico fue realmente interesante. Después de todo, el propio presidente lo eligió». El líder del equipo de seguridad, Choi: «Tenía razón Ilsung, casi me das lástima, en fin. Creo que ganaré esta apuesta, fácilmente». Ilsung le contesta: «Con que por eso apostaste todo a Yan. ¿De verdad puedes ver más allá?». El hermano mayor responde: «No es eso, solo aposté por el elegido del presidente. Y dime, Ilsung, ¿qué te pareció Yan?». Apenas oye la pregunta, a Ilsung le viene a la mente un viejo y decisivo combate, cuando estuvo en la montaña Ilwol junto a su presidente. Recuerda cómo sus propios compañeros se negaban a aceptar el resultado de su lucha, pero el presidente con sus ojos penetrantes vio la verdad. En el flashback vemos cómo un joven Jin Changho puso fin a toda la disputa con un único ataque devastador. Ilsung recuerda cómo Yan, de la misma manera, derrotó a todos sus enemigos sin dudar un instante. Recuerda también la alegría del presidente, quien sabía que para un verdadero guerrero
Las clases y los rangos no significan nada. Jin Changho se da cuenta de que en la montaña, Ilbol volvió a encontrar ese espíritu de lucha tan especial. El hermano mayor siente un poco de envidia porque Il-sung fue el primero en recibir ese regalo del presidente. Tras terminar su evaluación, Il-sung le pregunta a su superior cuál es su opinión. Le pregunta si Jan realmente es digno de convertirse en el que está por encima de todos. El hermano mayor da una calada a su cigarrillo y responde con total claridad: ahora mismo en absoluto. Explica que Jan tiene habilidades y valor, pero le falta paciencia, temple y carácter. Dice: es un diamante en bruto, necesita décadas de pulido y esfuerzo para convertirse en una verdadera joya. Y añade que si Jan quiere convertirse en el verdadero vencedor, deberá sobrevivir al brutal festival de guerreros, superar todos los desafíos de la isla y romper sus propios límites durante el camino. Solo así, dice, será digno del premio final y podrá cruzar la montaña Ilwol para obtener el título del más alto entre todos. La historia pasa entonces a un nuevo personaje, el joven maestro Jin Hak-jun. Su asistente le informa que ha llegado el momento. Le dice que la situación en la montaña Ilwol es muy caótica. Recientemente hubo un feroz enfrentamiento entre la policía y los organizadores, pero Il-sung logró controlar todo. Hak-jun responde: quizás eso fue solo un calentamiento para Il-sung. Lleva mucho tiempo sin pelear, seguro que hasta lo disfrutó. Luego avanza bajo la luz de la luna. Mata a varios guardias uno tras otro. Caminando con calma sobre un montón de cadáveres, declara que ahora es su turno de unirse al festival. El hermano mayor comenta que si Jan quiere llegar a la cima, deberá enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos, y su primer desafío será Jin Hak-jun, el hijo menor de la familia Jin. Un stalker estaba observando a Hak-jun en secreto. Según él, Hak-jun tenía tanto poder que podía destruir por sí solo a toda una organización nacional. Luego explica que todos creen que el grupo Taejin fue el rey del inframundo porque el presidente Jin era el hombre más fuerte del mundo, pero en realidad, detrás de todo eso estaban sus 5 hijos. Esos 5 gigantes eran quienes mantenían intacto el poder del grupo. El stalker se estremece solo de imaginar la fuerza de Hak-jun y entiende por qué tiene una recompensa tan grande sobre su cabeza. Con sensatez decide irse de allí y reportarlo todo. Hak-jun está de pie en un patio tranquilo, junto a su compañero. Su compañero le pide permiso para atrapar a un explorador que escapó corriendo, pero Hak-jun lo detiene con una sonrisa fría y astuta. Le dice que al huir, el espía ya le reveló la ubicación de todos sus compañeros. Con una sonrisa diabólica le ordena a su aliado: síguelo, y quema su nido hasta reducirlo a cenizas. Su compañero acepta esa orden cruel sin mostrar ninguna emoción. El suelo del bosque estaba teñido de sangre. En medio de aquella masacre, Jan estaba gravemente herido, apoyado en un árbol. Respiraba con dificultad, pensaba: ¿acaso esta vez fui demasiado lejos? Recordó aquella agotadora batalla que había exprimido toda la fuerza de su cuerpo. Estaba tan exhausto que incluso respirar se había convertido en una lucha. De pronto aparece una extraña sonrisa en su rostro. Se da cuenta de que su sufrimiento pronto terminaría, porque más adelante se encontraba una cabaña. La escena pasa de inmediato a una cabaña solitaria. Dentro está Jan, su cuerpo cubierto de golpes y heridas, rendido por el cansancio. Finalmente cae de rodillas y manos, jadeando para poder respirar. De pronto sus ojos se abren aterrados. Percibe un nuevo y desconocido peligro que avanza rápido hacia él. En un instante, instintivamente, atrapa algo en el aire y lo estampa contra un estante. Cuando mira sorprendido su mano, ve los enormes aguijones de una avispa extraña. Comprende que en esa isla no solo los humanos son peligrosos, sino también los animales. Una mueca de dolor se dibuja en su rostro. Esta lucha constante por sobrevivir había llevado su cuerpo herido al límite. Entonces nota la profunda herida en su costado, que no dejaba de sangrar. Sabe que debe hacer algo de inmediato. En un momento de desesperación, deja caer un paquete de cigarrillos al suelo y lo aplasta con el puño hasta convertirlo en polvo. Apretando los dientes, presiona el tabaco crudo dentro de su herida abierta. El dolor le deforma todo el rostro. Luego se ata con fuerza una venda alrededor del torso. Intenta ponerse de pie a la fuerza. Su cuerpo tiembla por el dolor. El mundo empieza a nublarse ante sus ojos, pero con pura fuerza de voluntad intenta mantenerse consciente. Finalmente su cuerpo se rinde y cae inconsciente al suelo. En otro lugar, un nuevo grupo armado se reúne en el bosque. Su líder, un hombre de rostro duro, dice que se les está acabando el tiempo. Entonces aparece su jefe, un hombre con un sombrero ancho que pregunta por la ubicación de los 5 gigantes. Su compañero, con una sonrisa astuta, le entrega el informe. Explica que los 2 hermanos mayores Jin siguen escondidos.
El tercer hijo, Jin Gun-yuk, fue encontrado, pero él solo acabó con la mitad del equipo. El líder considera eso una pérdida menor, algo que demuestra la temible reputación de la familia Jin. En ese momento, un espía llega corriendo nervioso. Les informa que el más joven de los gigantes, Jin Hak-jun, está muy cerca. Al oírlo, una sonrisa demoníaca se dibuja en el rostro del líder, 50.000 millones de recompensa. De repente, el jefe del grupo, el del sombrero, empieza a fingir que llora. Dice que no soporta el dolor por sus compañeros muertos. Su mano derecha, que sostiene un hacha, observa su actuación sin emoción. Le dice al jefe que se quede con la parte de los compañeros muertos. Al escucharlo, las lágrimas de cocodrilo del jefe desaparecen de inmediato. Él y sus hombres muestran ahora sonrisas llenas de avaricia. Su verdadera naturaleza queda expuesta. Eran el grupo de asesinos a sueldo Chosun Workforce. Pero en el siguiente instante, toda la banda se sobresalta por una explosión. Allí estaba Hwang, gritando que cómo podían quedarse dormidos en medio de un campo de batalla, como si fuera su casa. Luego les ordena detenerse y hacer silencio. Les dice que le debe un favor a Jan, el hombre que está durmiendo dentro de la cabaña. Un favor que no puede pagar, y por eso lo protegerá. Después pregunta, ¿pueden hacerme un favor? Váyanse de aquí. Uno de los mercenarios se queda helado. Reconoce a Hwang, la leyenda de Busan. Pero la Chosun Workforce ve esta extraña situación como una oportunidad para ganar incluso una recompensa mayor. Su líder, Wan, responde con arrogancia que no contesta preguntas de un hombre muerto. Ordena a sus hombres matar a Hwang en un minuto. Un miembro del grupo, el que usa cables como armas, se prepara para atacar con una sonrisa diabólica. Fumando, se emocionaba solo de pensar en la lucha que venía. En un parpadeo, Hwang le da una patada brutal que lo deja inconsciente en un instante. Luego un espadachín ataca, pero su golpe se detiene en seco. Sus ojos quedan desorbitados del miedo. Hwang detuvo una espada que venía con toda su fuerza, usando solo 2 dedos. De un solo movimiento lanza al espadachín lejos. Entonces otro hombre ataca con un hacha, tratando de terminar la pelea de un golpe. Hwang cae de espaldas por el impacto, empuja a sus propios hombres y les grita. Se llaman asesinos a sueldo y no pueden manejar a un solo matón. Luego avanza. La acumulación de golpes empieza a notarse en su cuerpo herido. Pero en el rostro de Hwang hay una terca sonrisa manchada de sangre. Wan atrapa a Hwang con una llave que le corta la respiración. Intenta aplastarlo hasta matarlo. Hwang detiene el ataque agarrando su puño, frenándolo por unos instantes, pero justo cuando los mercenarios creen haber ganado, se escucha un sonido desde dentro de la cabaña. Una figura ensangrentada, llena de furia, emerge de la oscuridad. Jan sale de la cabaña. Está furioso porque le arruinaron el sueño. Los matones se quedan mirándolo con horror y sorpresa. Un sudor frío le recorre el rostro. En medio de ese caos, Hwang, tirado en el suelo y cubierto de sangre, levanta la vista y en su rostro aparece un leve destello de reconocimiento. Jan también mira hacia abajo y reconoce tranquilamente a aquel legendario luchador como su enemigo de una pelea pasada. De pronto, el líder ataca a Jan con un hacha, pero Hwang, aún herido, logra salvarlo justo a tiempo. Al verlo, el líder observa a Jan con rabia. Como Jan aún no había despertado por completo, Hwang le dice: «Parece que todavía no estás bien despierto, pero concéntrate en esta pelea. Te explicaré todo más tarde. Primero, limpiemos este basurero». Entonces Jan se enfurece. El líder queda paralizado por el miedo al sentir ese nuevo peligro. Sacudiéndose ese temor, Hwang ordena a sus hombres que ataquen, recordándoles que aún son mayoría. La historia nos lleva entonces unas semanas atrás. En un flashback, dentro del edificio Taejin Commerce, Hwang el líder está sentado frente a un maletín lleno de dinero. Frente a él, Jin Bon-hee, el cuarto hijo del grupo Taejin, le había asignado una misión: eliminar a los gigantes durante el próximo festival de guerreros. La recompensa aumentaría con cada hermano que matara. Con una sonrisa diabólica, Hwang el líder acepta la misión. Jin Bon-hee explica que lo que más le gusta de su padre es que no siempre gana el más fuerte. El que gana se convierte en el más fuerte, pase lo que pase, dice: «Sin importar el camino, yo llegaré a la cima». En el presente, Jan y Hwang pelean espalda con espalda contra los atacantes que siguen acercándose. Jan se burla de Hwang por su derrota anterior, pero el legendario luchador lo ignora. Primero, acabemos con estos tipos, y luego empezará la verdadera tormenta. Hwang estampa a un matón contra el suelo. Así comienza su alianza temporal. Jan no se queda atrás, se lanza a la pelea y le da una patada tan feroz a un matón que lo manda volando, seguida de un poderoso puñetazo a otro. Al mismo tiempo, Hwang aturde a un criminal de pelo blanco con un golpe brutal. Jan remata al último con un ataque decisivo. Al ver esto, en el rostro de Hwang aparece un leve gesto de respeto.
¿recuerda que Jan fue aquel hombre que le dio su primera derrota real? Mientras ambos recuperan el aliento, Jan siente un nuevo entendimiento hacia su antiguo enemigo. En ese momento, Juan el líder aprovecha para sujetarlo por la espalda y gritar a sus hombres que los ataquen. Jun, el matón de cabello blanco, avanza con nudillos con púas y lanza un puñetazo directo al rostro de Jan. Este responde al instante con un contragolpe devastador, pateando a Jun en la cabeza y enviándolo volando. Entonces otro matón se queda petrificado. Un enorme enjambre de avispas cubre su rostro. Sin querer, habían destruido un gigantesco panal, escondido en el techo. Jan entiende por qué había visto una avispa en el lugar antes. Jan logra soltarse del líder y le dice a Juan: «Oye, grandulón, agárrate a tu vida». Juan no entiende, hasta que de pronto ambos salen disparados fuera del cuarto y Jan bloquea la puerta desde afuera. El líder se da cuenta, la puerta ha quedado atascada. Un matón, con el rostro horrible por las picaduras, dice que no puede respirar. El veneno de las avispas podía matar en minutos. Intenta acercarse al líder, pero este lo empuja lejos. Una avispa lo pica de nuevo. Desesperado, intenta huir por la ventana, pero Jan aparece de pie frente a él, victorioso. En vez de salvar a tus hombres, solo quisiste salvar tu pellejo. Un verdadero capitán se hunde con su barco. Entonces baja el pie con toda su fuerza. Afuera, ambos se dejan caer, exhaustos. Jan dice: «Yo solo quería dormir, y terminó pasando todo esto». Juan, orgulloso, responde: «Con un solo combo acabaste con todo. Eso es lo que esperaba de mi vencedor». Jan recuerda: «Ah, tú eres el tipo de Busan». Juan sonríe: «Así que por fin me reconociste. Yo soy el que te dio pelea, el más fuerte de Busan». Jan pone cara rara. «Tú eres Juan». Juan se enfurece. «Di bien mi nombre». Jan responde: «Como sea, te derroté. No lo olvides o necesitas otra paliza». Juan contesta: «Puedo ver que no recuerdas a la gente que venciste. Siempre piensas en lo que sigue». Jan replica: «¿Y por qué te pones tan pegajoso entonces? Apuesto a que eres de esos tipos que persiguen mujeres incluso después de ser rechazados». Juan lo ignora. «Yo, el hombre de Busan, tomé una decisión». Jan se irrita un poco al ver que lo ignoran, pero Juan, inclinando la cabeza, dice: «Está bien, acepto mi derrota, pero déjame unirme a ti». Jan se queda con cara rara. Juan continúa: «Vi tu pelea, ese poder bruto que mostraste contra Ilsung. Te ganaste mi respeto. Siempre he perseguido la fuerza, pero después de ver la tuya, entendí que tú serás el que esté por encima de todos. Por eso, déjame ir contigo». Jan lo rechaza de forma cómica. Juan pregunta por qué. Jan bromea: «Eres muy grande, seguro sudas horrible, y tipos como tú suelen asustar a las chicas». «¿Qué dices? Me baño todos los días», responde Juan indignado. «Y para tu información, soy popular entre las mujeres». Pero Jan sigue rechazándolo. Ser líder es demasiado problema. Juan insiste: «Soy Juan, gobierno Busan, tengo mansión, carro, dinero, todo si quieres es tuyo». Entonces Jan se pone serio: «¿Lo que dices es verdad?». Juan piensa que Jan se enfadó. «Perdón, no quería sobornarte». Pero Jan sí quiere el soborno. «Puedo entenderte desde hoy, soy tu líder». Juan se alegra. Jan continúa: «Sí, desde hoy estás conmigo. Tu discurso sincero me conmovió profundamente, así que te daré una oportunidad para demostrarte». Ambos están felices hasta que aparece alguien y les grita: «Oigan, idiotas, ¿ya se encargaron de esos mercenarios de poca monta?». Con una sonrisa condescendiente, les agradece por haber eliminado fácilmente a los objetivos que él quería matar, y como recompensa por el favor, les ofrecerá algo: una muerte rápida y sin dolor. Y Jan piensa: «¿Quién es este? ¿Cuándo llegó? Ni siquiera me di cuenta». En ese instante, Juan reconoce al recién llegado, Jin Hak-jun, el quinto hijo del líder de la organización Taejin. Al oír esto, Jan queda atónito. Dice: «Pero no se parece en nada a su asqueroso padre». Escuchar insultar a su padre enfurece a Hak-jun, pero Jan se burla de su amenaza. Afirma que una vez tomó unos tragos con su padre, así que prácticamente ya eran familia. Cansado de semejante falta de respeto, la sonrisa de Jin Hak-jun adopta un matiz demoníaco. Con frialdad, ordena a su compañero: «Señor Bu, que se encargue de los dos». Mr. Bu entra en acción de inmediato y está a punto de lanzar un puñetazo brutal por la espalda contra Jan, pero Juan aparece de golpe y bloquea el ataque. Mr. Bu pregunta con desprecio cómo es posible que el número 1 de Busan haya caído tan bajo como para proteger a un tipo cualquiera. Juan responde: «Cuida lo que dices, él es alguien a quien respeto. ¿De verdad crees que Jan va a perder contra un niño mimado como Hak-jun?». Por su lado, confiado en su superioridad, Jin Hak-jun avanza para lanzar una devastadora patada,
pero Yan la detiene con su propia pierna. Las dos poderosas piernas chocan como si fueran un vendaval. Cubierto de sangre, Yan sonríe y lo provoca, diciendo que van a enseñarle una lección a ese sobrino rompiéndole la pierna. La sonrisa de Hak-jun se vuelve aún más aterradora. Retira su oferta de una muerte rápida y promete, en cambio, un sufrimiento extremo. Entonces explican la regla de sucesión en la organización Taejin. Se da un ejemplo. El presidente Jin era como un león feroz que tenía 5 hijos y tal como dicta la ley de la selva, solo uno de ellos podía sobrevivir, porque su linaje estaba destinado a enfrentarse en una lucha sangrienta. Solo el más fuerte seguiría adelante. La escena cambia abruptamente. Aparece una fiesta llena de vida. Miembros importantes de la banda ríen y beben sin imaginar la tormenta que está por llegar. De pronto, un atacante desconocido destruye la celebración con una sola patada. Los matones se llenan de pánico. Uno saca su espada para defenderse, pero en la puerta una silueta permanece de pie con total calma, pidiéndoles un trago como si nada no hubiera pasado. Ese intruso no era otro que un joven Jin Hak-jun. Con una sonrisa alegre, incluye la vida de todos ellos dentro de su orden de trago. La narración explica que Hak-jun posee todas las aterradoras habilidades de su padre, además del respaldo ilimitado de los recursos de la organización Taejin. La escena vuelve al sangriento escenario. Una mujer, aterrorizada, observa la masacre. Con tan solo 25 años, Hak-jun ya había consolidado su dominio. En medio del caos que él mismo provocó, bebe tranquilamente de una botella, su rostro mostrando una extraña paz por su victoria y su poder. Regresamos al presente. Señor Bu le da un sermón a Hwang. Le dice que su ruina proviene de haber elegido al líder equivocado. Afirma que por muy impresionante que parezca Yan, jamás podrá superar el poder de la sangre de la familia Jin. Mientras tanto, Hak-jun lanza una potente patada contra Yan, pero este la bloquea. Yan los mira con odio y cuestiona su obsesión con los lazos familiares y la sangre. Se prepara para contraatacar y se burla. ¿Creen que las peleas se ganan solo por el linaje? Entonces Yan se dirige a Hak-jun. Furioso, le dice que hará un solo anuncio, así que debe escuchar bien. Con orgullo revela su propio linaje. Soy hijo de Kong Tae-yu, Shin-jong de Dong-du-cheon. Hak-jun y su compañero quedan en shock. Nunca habían escuchado esos nombres. Preguntan quién demonios es. Yan, muy feliz, aclara que su padre es el dueño del supermercado Shin-jong en Dong-du-cheon y que él mismo promociona sus ofertas. Mr. Bu estalla de rabia. Toda la situación es tan absurda y cómica que no puede creer que alguien bromee en medio de una pelea tan seria. Con un agarre increíblemente fuerte, Yan toma la mano de Mr. Bu y detiene su ataque con facilidad. Sonríe y lo provoca. Tu reacción demuestra lo inútil que es esa obsesión por la sangre. Con furia, Yan declara que no importa quiénes sean los padres de alguien ni su linaje. Para demostrarlo, usa su agarre para levantar a Mr. Bu y girándolo en el aire le da una patada brutal que lo envía volando. Yan ruge. ¿Quién te dio el derecho de juzgarme sin siquiera pelear conmigo? Salta con rabia y se prepara para lanzar un puñetazo mortal contra Hak-jun. Lo desafía. Si de verdad eres mejor, demuéstralo con tu fuerza. Pero entonces ocurre un milagro. Hak-jun esquiva ese golpe devastador con total tranquilidad y una leve sonrisa. El ataque de Yan queda inútil y él retrocede tambaleando sorprendido. Hak-jun sigue inmóvil, con la misma sonrisa arrogante. Desde lejos, Wong, que observa todo, queda en shock. Piensa, ese mismo ataque que me derrotó, él lo esquivó 2 veces, pero señor Bu, que ya se ha recuperado, aclara que no fueron simples esquives. Era una técnica especial que solo su joven maestro puede usar. Revela su verdadero poder, una habilidad increíble llamada percepción especial. De pronto el espacio a su alrededor comienza a distorsionarse. Hak-jun demuestra un poder impresionante que le permite controlar la percepción del espacio y la distancia a su alrededor. Yan rechina los dientes, frustrado. Ante esta habilidad, no logra acertar ni un solo ataque. Mr. Bu explica cómo Hak-jun usa ese poder. Evade cada golpe sin esfuerzo. Sus pasos son tan perfectos que parece un fantasma intocable. Yan sigue atacando, pero Hak-jun esquiva todo. Entonces, viendo una oportunidad, Hak-jun ejecuta un contraataque preciso. Su patada impacta exactamente en la zona donde Yan ya estaba herido. Su costilla rota. Yan retrocede por el dolor. Hak-jun se burla de él y llama a su estilo de pelea una evasión cobarde. Yan, furioso, lo insulta llamándolo un gatito débil que no merece ser hijo de un león. Le dice que debería sentir vergüenza. Continúa su ataque verbal y afirma que Hak-jun es una vergüenza para el legado de su padre. Finalmente, esos insultos rompen la máscara de calma de Hak-jun.
Su rostro se llena de furia silenciosa, las venas se le marcan, pierde por completo el control y salta para ejecutar un ataque mortal. Promete aplastar a Jan contra el suelo, pero Jan ya estaba preparado. Agarra la pierna y detiene el ataque a mitad de camino. Con una amplia sonrisa revela que todo era una trampa para hacer que su enemigo perdiera la calma. Sin embargo, la sonrisa de Hak-Jun regresa. No parece afectado por el engaño. Con facilidad transforma su patada detenida en un devastador codazo y golpea directamente la cabeza de Jan. El impacto hace que Jan retroceda tambaleando. Hak-Jun descarta su estrategia, llamándola un esfuerzo desesperado y predecible. Inicia un contraataque implacable y le da una lección. La clase y el linaje no pueden ser derrotados. El brutal ataque hace retroceder a Jan, que queda completamente abrumado. Entonces Hak-Jun revela su verdadera estrategia. Cada uno de sus movimientos estaba calculado para arrinconar a Jan al borde de la roca. Jan empieza a caer hacia atrás, con una expresión de absoluta incredulidad. Hak-Jun sonríe. Le parece justo que su enemigo regrese a la tierra de donde salió. Jan cae y desaparece en el abismo oscuro, pero en un último esfuerzo desesperado, raspa la superficie rocosa intentando frenar. Gime de dolor cuando logra enganchar su ropa a una rama, deteniendo su caída violentamente. El impacto rompe la rama y por fin cae. Encima de una roca, tirado y destrozado, solo puede maldecir su impotencia. Se insulta a sí mismo por su estupidez. Reconoce que enfocarse en la pelea lo volvió ciego al borde del precipicio. ¡Qué estupidez! ¿Cómo pude permitirlo? Sentado contra la roca, intenta obligarse a calmarse y pensar en un plan, pero enseguida descarta ese consejo. Se regaña por su exceso de confianza y su derrota. Recuerda sus victorias recientes y admite que se volvió arrogante por ganar peleas fáciles. Las crueles palabras de Hak-Jun sobre sus orígenes resuenan en su mente, burlándose de su estado actual. Deja atrás toda estrategia y se hunde en una ola de furia pura e incontrolable. Con los ojos rojos brillando se levanta del suelo y promete que él mismo acabará con Hak-Jun. La escena cambia a Hwang, quien preocupado por Jan, recibe un brutal puñetazo en la cara. Hwang se ve completamente destrozado, recibiendo golpes simultáneos de dos atacantes de traje. Lleno de furia, agarra a uno de ellos, decidido a abrirse paso cueste lo que cueste. Hwang forcejea con su enemigo y se da cuenta de que la defensa de aquel hombre está a un nivel totalmente diferente. Descubre que es un experto en seguridad, un exmiembro del Servicio de Seguridad Presidencial. Su nombre es Sr. Bu, el guardaespaldas personal de Hak-Jun, extremadamente peligroso. Hwang entiende que debe derrotar a ese hombre primero. En ese instante, en el borde del acantilado, Hak-Jun aparece de repente. Con total calma, le informa a Mr. Bu que ha arrojado a Jan al vacío. Con una sonrisa relajada, le ordena a su guardaespaldas que cuando termine su trabajo, vaya al monasterio. Luego se da vuelta para marcharse y simplemente instruye a Mr. Bu que termine el combate y lo siga después. Mr. Bu acepta tranquilamente la orden y promete que llegará pronto. Al escuchar esto es como si un tifón golpeara a Hwang. La devastadora noticia lo abruma por completo. ¿Qué le pasó a Jan? El terror hace que sus ojos se abran de par en par. Al ver a su enemigo tan impactado, Mr. Bu decide que ha llegado el momento de terminar la pelea con un golpe final aplastante. Declara que las llaves y trucos baratos de Hwang no sirven para nada contra él, pero Hwang responde que esto no es un combate formal, desconcertando por completo al guardaespaldas. Con una sonrisa diabólica se burla del exagente presidencial y afirma que en su entrenamiento existe un punto ciego crítico. Entonces lanza un ataque despiadado y sucio, dirigido a una zona del cuerpo extremadamente vulnerable. El golpe hace que el guardaespaldas pierda todo autocontrol. Libera un chorro silencioso de dolor puro. Aprovechando la oportunidad, Hwang levanta al guardaespaldas, ahora incapaz de seguir luchando. Su fuerza era la de un monstruo. El luchador de élite solo puede gritar de terror, completamente indefenso al ser preparado para un último y brutal azote. Hwang lo arroja contra el suelo con una crueldad extrema, y con un movimiento devastador termina la pelea. Ruge con rabia que en este mundo no hay diferencia entre un luchador callejero y un guardia de élite. De pie sobre su enemigo derrotado, Hwang declara que este es el festival sin ley de los guerreros, pero que no tiene tiempo que perder. Cubierto de sangre, aprieta los dientes. Lo único en su mente era encontrar a Jan. Hwang se acerca al acantilado y grita el nombre de Jan. Se detiene en un claro y siente una energía aplastante encima de él. Mira hacia arriba, hacia la roca, y finalmente entiende la terrible verdad de dónde había caído su amigo. El recuerdo de la sonrisa tranquila de Hak-Jun confirma su peor miedo. Al ver su propio cuerpo destrozado, se llena de furia al pensar que su amigo debió sufrir algo aún peor.
La rabia explota como un volcán, aprieta los dientes y se enfoca en el único responsable de todo aquello. Juan lanza un rugido salvaje. «¡Bastardo Jan!». En ese instante, Jan aparece, destrozado y cubierto de sangre, pero vivo. Su rostro está lleno de confusión. No entiende a quién acaba de gritar Juan. Juan queda completamente sorprendido y desconcertado por la aparición repentina de su amigo. Asustado por la furia evidente en Jan, intenta distraerlo con una extraña oferta, pero Jan lo silencia con un puñetazo poderoso y ensangrentado. Lleno de rabia, Jan grita por Hak-Jun. Lo acusa de haberse aliado con el enemigo y exige saber dónde está. La mente de Juan se niega a aceptar que su amigo esté vivo después de una caída tan catastrófica. Mira hacia atrás, hacia el abrupto acantilado, entendiendo que sobrevivir era prácticamente imposible. Entonces la historia entra en un flashback. Jan explica sobre la escalada en roca, uno de los deportes más mortales del mundo. La escena muestra a un gran escalador mientras se describe la enorme presión involucrada. Un solo error significa muerte instantánea. El flashback revela que en situaciones tan extremas, el peor enemigo de un escalador es su propia mente. Un momento de duda o vacilación puede ser fatal. Explica que para superar esos obstáculos, un escalador debe dejar de temerle a la muerte y desarrollar una confianza absoluta en sí mismo. Solo un verdadero maestro, con una voluntad tan firme, puede ascender una pared imposible, desafiando todas las probabilidades. Finalmente, nos aclaran que solo alguien con la voluntad inquebrantable de Jan podría haber sobrevivido a esa caída. La escena regresa al presente. El rostro de Jan se distorsiona con pura rabia. Mientras hace un juramento silencioso, despedazará a Hak-Jun por lo que hizo. Mientras tanto, en otro lugar, un oficial informa que todo el equipo de Wan ha sido eliminado del festival. La razón es impactante. Un enjambre de avispas venenosas los atacó de repente. Un funcionario enfurecido golpea la mesa y pregunta si ese extraño incidente viola las reglas del festival. Pero otro organizador aclara tranquilamente que las avispas son un peligro natural, así que la eliminación es válida. Ignora el suceso y anuncia que las trivialidades han terminado. La verdadera pelea está por comenzar. El campo ahora está listo para un choque crucial entre dos hermanos. La escena inicia en un monasterio desierto. Un hombre gigantesco, parecido a un monstruo, medita en calma entre los cuerpos de sus enemigos derrotados, levanta un sólido trozo de piedra. Sus manos endurecidas muestran su poder inmenso. Solo contrayendo los músculos, la reduce a polvo y fragmentos. Ese hombre misterioso cuyo rostro aún está oculto espera pacientemente a alguien. Entonces Hak-Jun aparece en la entrada, se burla con arrogancia de los hábitos destructivos del gigante, lo llama Gun-hyuk, revelando así el nombre de su intimidante hermano mayor. Gun-hyuk se pone de pie con una sonrisa aterradora y da la bienvenida a su adorable hermanito con un tono burlón. Cierra su enorme puño y las venas hinchadas prometen un reencuentro muy doloroso. Sin dudarlo, Hak-Jun lanza una patada salvaje, queriendo terminar la reunión antes de que empiece. Baja la pierna con un poderoso golpe en forma de hacha, intentando aplastar a su hermano mayor. Pero Gun-hyuk detiene el ataque fácilmente con una sola mano. Sus ojos rojos brillantes y su amplia sonrisa ridiculizan el intento. Su expresión se vuelve sádica, disfrutando plenamente del enfrentamiento. El gigante detiene sin esfuerzo la devastadora patada, demostrando la abismal diferencia de fuerza bruta entre ambos. Hak-Jun cae al suelo, con aire arrogante, completamente indiferente por su ataque fallido. Luego, con total calma, intenta provocar a su hermano, llamándolo débil y pidiéndole dinero para el desayuno. Ofendido, Gun-hyuk responde con un puñetazo furioso. Nos explican que la resistencia de Hak-Jun es increíble. Aquel golpe inmenso no le hace ningún efecto. La siniestra sonrisa de Gun-hyuk vuelve cuando se burla de la estricta crianza que ambos compartieron. Se nos revela que su enorme fuerza fue moldeada por la disciplina brutal de su padre. Finalmente se da la presentación formal. Gun-hyuk, el tercer hijo del presidente de Taejin, un auténtico monstruo. La historia retrocede unas semanas antes del festival. Afuera de la oficina de Gun-hyuk se alza un enorme y antiguo árbol, testigo del despliegue de fuerza que está por ocurrir. Gun-hyuk contrae su espalda absurdamente musculosa. Preparado para atacar el árbol, reúne toda su fuerza en un solo puño y lo estrella contra el grueso tronco. Un espectador aplaude con entusiasmo. El CEO felicita a Gun-hyuk por ese devastador entrenamiento. Gun-hyuk reconoce tranquilamente a su subordinado. Su puño lesionado era la prueba de su rutina matutina.
Su asistente pregunta por qué Gun-hyuk entrena tan duro si ya ha alcanzado la cima absoluta de la fuerza. Gun-hyuk solo ríe y se dispone a explicar el profundo significado detrás de ese hábito destructivo. Habla de la importancia personal de ese árbol, explicando que fue plantado el mismo día en que él nació. Un flashback muestra sus humildes comienzos. El árbol era como un arbolito, débil y enfermo, luchando por mantenerse con vida. Su subordinado queda impactado cuando Gun-hyuk cuenta que ese árbol sobrevivió a 30 años de tormentas violentas. Tras una vida llena de dificultades, finalmente se transformó en el imponente gigante que es hoy. Gun-hyuk traza un poderoso paralelismo entre la vida de un árbol y la vida de una persona. Declara que la verdadera fuerza solo se forja enfrentando incontables dificultades, no por derecho de nacimiento. Luego reflexiona sobre su propio camino. Revela que su fuerza no fue un regalo del talento, sino algo que construyó él mismo. Explica que, a diferencia de sus hermanos, que nacieron con habilidades casi divinas, él empezó sin talento y con un cuerpo débil. Mientras sus hermanos dotados avanzaban, él quedó solo, obligado a caminar un largo y difícil camino de entrenamiento constante. Pero creía que el sacrificio de su sangre y sudor jamás lo traicionaría. Gun-hyuk compara su vida con escalar una montaña imposible, convencido de que la persistencia es lo que lleva a la cima, y ahora quiere usar ese poder ganado con tanto esfuerzo para aplastar a cualquiera que alguna vez lo menospreció. En otro lugar, un joven engreído con traje desecha con burla toda la filosofía de Gun-hyuk. Viajando en limusina, se burla de la idea del perdedor trabajador, llamándola un cuento de hadas para fracasados. Este hombre, un espécimen en condición física perfecta, cuestiona por qué alguien talentoso sería perezoso. Desprecia el patético orgullo de su hermano sin talento y revela que otro hermano ha entrado al juego. Este genio trabajador promete destruir por completo a Gun-hyuk, demostrando que el talento combinado con el esfuerzo es invencible. De regreso al campo de batalla, Gun-hyuk se ríe con salvaje emoción. Estaba encantado de que su hermano finalmente se hubiera convertido en un hombre de verdad. Ruge hacia el cielo, exigiendo al anciano de Taejin que presencie su poder y prometiendo el espectáculo de su vida. Luego se lanza a atacar a su hermano menor. Gun-hyuk ejecuta un ataque devastador y su puño impacta directo en el estómago de Hak-jun. Mientras tanto, una figura misteriosa con el rostro cubierto de hojas, identificada como el Mangdal de la élite Gowon, llamada Mongdal, observa todo desde lejos. Al darse cuenta de que esta es la batalla fatídica que todos en Taejin esperaban, Mongdal ordena a sus tropas que se retiren. La batalla legendaria entre los hermanos continúa, un espectáculo de fuerza que solo ocurre una vez en la vida. Entonces la escena se interrumpe por un tercer guerrero de cuencas sangrantes. Con una expresión maníaca en el rostro, anuncia que por fin ha encontrado a su presa. Este salvaje recién llegado concentra toda su furia en Hak-jun e ignora por completo la batalla en curso. El ejecutivo queda totalmente sorprendido. No puede creer que ese luchador psicópata, Jan, todavía esté vivo. Cerca de él, un hombre de cabello largo ríe felizmente ante la escena, mientras su compañero comenta sobre las agallas del luchador. Jan esperaba con ansias el resultado de esa pelea absurda. Luego llama con furia a Hak-jun y exige saldar el asunto pendiente entre ellos. Hak-jun recuerda que después de caer desde semejante altura, Jan debería estar muerto. En ese momento aparece Gun-hyuk, profundamente decepcionado. Regaña a su hermano Hak-jun por su pobre desempeño y le dice que ha arruinado la reputación familiar. Humillado públicamente frente a sus hermanos y la élite de Taejin, Hak-jun hierve de rabia y se siente completamente avergonzado. Aún así se pone de pie, admite su error y jura que él mismo se encargará de vengar esta derrota. Escuchar esto hace que la sonrisa demente de Jan se ensanche aún más. Repite de forma burlona las palabras de Hak-jun sobre admitir su error, y luego avanza con la intención de acabar con él para siempre. A medida que Hak-jun se acerca, Jan prepara su puño ensangrentado, decidido a poner fin a su rivalidad. Hak-jun reconoce el ataque que viene. Es el mismo estilo imprudente y directo del encuentro anterior. Así que en lugar de enfrentar el golpe de frente, salta con gracia para ejecutar un contraataque. Lanza una poderosa patada, seguro de que esta vez su enemigo no podrá escapar. Su patada, perfectamente precisa, apunta al pecho de Jan, lista para un final decisivo. Su técnica definitiva, resultado de su percepción especial impecable, impacta exactamente como esperaba. Pero en el momento del impacto, Hak-jun siente un cambio drástico en la energía de su enemigo. Nota que la furia de Jan se ha transformado en puro instinto de combate, reaccionando de manera salvaje al ataque.
El luchador maníaco atrapa la patada y usando el propio impulso de Hak-Jun, lo hace girar violentamente. Con un rugido furioso, Jan libera toda su fuerza y su rostro se convierte en una máscara de puro enojo. Hace girar a Hak-Jun con facilidad, volviendo inútil toda la técnica refinada del prodigio y luego lo estrella contra el suelo. La escena cambia a una casa tranquila y soleada, completamente diferente de la brutal realidad de la pelea. Allí, un Hak-Jun muy joven está sentado obedientemente. Su madre, Hong Yeom-suk, le recuerda su linaje real y la enorme responsabilidad que lleva sobre los hombros. Él acepta con entusiasmo su destino, prometiendo mantener el legado de su familia. La mirada de su madre se vuelve más aguda, como si estuviera a punto de darle la lección más importante de todas. El joven Hak-Jun cierra los ojos, listo para cargar con las expectativas de su madre. De repente, la memoria se rompe cuando Jan lo azota contra el suelo con fuerza brutal. El impacto hace eco con la última orden de su madre. Jan ruge de ira, molesto porque Hak-Jun estaba distraído durante su batalla sagrada. Continúa atacándolo, haciéndolo girar en el aire como un juguete arrojado. Hak-Jun cae al suelo con una fuerza inmensa, rompiendo incluso la tierra. Jan había ganado, una victoria absoluta, mientras Hak-Jun yacía destrozado. Gun-hyuk, al verlo, queda satisfecho. Avanza, salta hacia adelante y choca contra Jan con su fuerza destructora. Este contraataque aterriza con una energía explosiva, generando una onda de choque que se extiende por todo el campo de batalla. Los espectadores presentes, desde Mongdal hasta el resto de la élite, observan la escena con máximo entusiasmo, como si presenciaran la pelea más grande de sus vidas. El rostro de Gun-hyuk se deforma en una alegría salvaje al darse cuenta de que está luchando contra el hombre que derrotó a su propio hermano. Disfruta el papel del depredador, viendo a Jan como nada más que una presa acorralada. Los dos enemigos se observan, prometiendo un final definitivo para su combate. Con expresiones idénticas de furia salvaje, ambos avanzan para atacar. Trabaja a toda velocidad mientras analiza los ataques implacables de Gun-hyuk. Descomponiéndolos en un patrón predecible, predice un poderoso gancho de derecha, un movimiento que ya había visto antes. Pero Gun-hyuk cambia al instante a una devastadora presa alta. Esa presa impacta directamente en la cabeza de Jan y destroza por completo su defensa. Una risa maníaca sale de la boca de Gun-hyuk mientras presume esta nueva habilidad de predecir cada movimiento. Explica que ese nuevo nivel de técnica no proviene del talento, sino de un entrenamiento duro e interminable. Gun-hyuk ruge, anunciando que ese es el día en que su incansable esfuerzo por fin será reconocido. Luego descarga todo su poder en un ataque final y brutal contra Jan. Pero Gun-hyuk ya conoce el resultado. Aprieta la mandíbula, entendiendo la brutal realidad de esa batalla inquietante. En su visión, él es como un árbol poderoso, imponente, pero siempre atado a la tierra. Gun-hyuk sabe que por más que uno lo intente, jamás podrá tocar realmente el cielo. En ese momento, Jan se eleva en el aire y lanza una fuerte patada al estómago de Gun-hyuk. La historia de Gun-hyuk continúa con una dura lección de la que había escapado durante décadas. Gun-hyuk observa, reafirmando su creencia de que aquellos sin un verdadero talento innato no tienen derecho a esperar milagros. Pero ese juicio era apresurado. Los ojos de Gun-hyuk comienzan a brillar con una luz desconocida. Había olvidado un detalle crucial. Dentro de él corre la legendaria sangre de Jin Yang-wai. Una oleada de poder ancestral recorre sus venas, empujando su cuerpo más allá de sus límites conocidos. Justo cuando estaba a punto de romperse, Gun-hyuk supera su propio límite y desbloquea un nuevo nivel de poder. Bajo la guía de su ancestro, un recuerdo de su brutal entrenamiento emerge, recordándole al guerrero que es hoy. Al ver esto, Jan mira con incredulidad, completamente impactado por este repentino e imposible aumento de poder. Antes de que Jan pueda procesar el cambio, Gun-hyuk ya se ha lanzado sobre él. Con una velocidad y ferocidad nunca vistas, ejecuta un ataque devastador. La sangre dormida del presidente finalmente había despertado, otorgando a cada movimiento de Gun-hyuk un poder crudo e incontrolable. Gun-hyuk realiza una técnica giratoria perfecta y con su nueva maestría vuelve inútil la defensa de Jan. Un grito salvaje escapa de su boca, mientras su cuerpo se llena de un poder abrumador. Por primera vez, su corazón late en sincronía perfecta con la legendaria sangre que corría por su interior. Finalmente comprende el mundo que sus hermanos veían y siente la bendición final de su ancestro Jin Yang-wai. Una sonrisa de pura alegría se extiende por su rostro mientras disfruta la sensación de renacer por completo. Mirando a Gun-hyuk, Jan jura en silencio que romperá los límites impuestos y volará cada vez más alto. Creyendo que la pelea ha terminado, Gun-hyuk se da la vuelta para darle la espalda a Jan,
una señal de absoluto desprecio, pero Jan, que no acepta ser ignorado, clava la mirada en la espalda de su oponente con una determinación inquebrantable. Una energía roja lo envuelve, recordando a todos que está muy lejos de la derrota. Al verlo, Gun-hyuk se gira con el rostro brillando de una alegría maníaca, como si prometiera cumplir el deseo de Jan de un final decisivo. Declara que la sangre de su padre ahora está totalmente despierta y que la pelea alcanzará su verdadera conclusión. Convencido de que nada es imposible, Jan planta el pie firmemente en el suelo y se niega a moverse. Con los ojos rojos resplandeciendo, avanza, sorprendiendo por completo al confiado Gun-hyuk. Jan lanza un ataque devastador, poniendo toda la energía que le quedaba en un solo golpe. El impacto conecta con fuerza brutal y envía una onda de choque a través del rostro atónito de Gun-hyuk. La compostura de Gun-hyuk se desmorona y su mente queda en total incredulidad ante el repentino giro. Ese ataque activa un recuerdo. Gun-hyuk vuelve a una noche lluviosa de su pasado. Recuerda el momento en que un majestuoso árbol cayó de repente tras ser golpeado por un rayo. Un sirviente había intentado consolarlo, aconsejándole no dejarse afectar por el incidente. Le enseñó que era simplemente la fría ley de la naturaleza, una voluntad del cielo, más allá del control humano. Gun-hyuk ahora comprende que el poder de Jan es como ese rayo, una fuerza natural que desafía toda lógica. Ya no ve a Jan como un luchador, sino como un formidable desastre natural. La fuerza de sus ataques explota en un destello cegador, un choque de poderes crudos e indomables. La memoria cambia al brutal festival de guerreros, un torneo mortal que comenzó con 200 luchadores. En el sangriento primer acto murieron 81 participantes. El conteo macabro continuó mientras 99 más fueron brutalmente eliminados. Tras ese caótico todos contra todos, solo 20 bestias endurecidas permanecían en pie. Il-sung usa su autoridad para calmar a los dos peleadores y sonríe al ver a los exhaustos sobrevivientes. Con un gran anuncio declara oficialmente el fin del brutal primer acto del festival. Mientras el sol sale sobre una tradicional casa, el primer acto concluye oficialmente. Mientras tanto, en un centro de mando de alta tecnología, los rostros golpeados de los 20 sobrevivientes son mostrados en monitores para revisión. Una figura poderosa recibe un informe sobre los resultados, confiando en que las rondas iniciales habían eliminado con éxito a los débiles. Con una sonrisa depredadora, anuncia que el verdadero festival de guerreros apenas está comenzando. La historia cambia entonces al lujoso Stalin Hotel, un imponente rascacielos en Gangnam, Seúl. Una limusina brillante llega frente al hotel. Un guardia con un traje impecable sale y abre la puerta del vehículo. De su interior salen un hombre y una mujer, completamente preparados para la siguiente etapa. Los sobrevivientes ahora son invitados, recibidos por el servicio de 5 estrellas del hotel. El personal abre las enormes puertas, dando la bienvenida a los luchadores a un mundo donde no había lugar para el lujo. Los guerreros son conducidos por el lujoso hotel, un lugar completamente distinto e irreal comparado con el brutal campo de batalla que acababan de abandonar. Una gota de sudor recorre el rostro de un hombre adinerado. Mientras tanto, Jan ya estaba sentado cómodamente, relajándose en un suave sofá como si fuera el más superior allí. Mentalmente cuestiona las intenciones de los organizadores, sospechando del repentino cambio del brutal monte a ese hotel de lujo. Su mirada recorre la habitación y comprende que los sobrevivientes eran básicamente animales salvajes encerrados en la misma jaula. Puede sentir claramente la tensión. Cada sobreviviente endurecido analizaba a la competencia, listo para atacar. En otro lugar, un momento tranquilo ocurría sobre una taza de café, mientras un hombre leía el periódico, reflexionando misteriosamente sobre la complejidad de este nuevo mundo. Su ayudante se acerca y lo llama respetuosamente. El hombre baja el periódico con una expresión pensativa. Sabe que ha llegado el momento. Con determinación arruga el periódico con su mano enguantada. Con una sonrisa malvada en el rostro, el director declara oficialmente el inicio del siguiente acto del Festival de Guerreros. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame en los comentarios qué te pareció y qué te gustaría ver en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final.